Gorrinacias, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo, un vídeo que me pone muy feliz de hacer en un momento tan especial como es los 7 años de Juegorrinos, que se dice pronto, pero llevamos Marc y yo aquí 7 años, que no lo puse ni por redes sociales ni nada, porque es que Marc y yo llevamos una vida tan atareado que no nos da tiempo ni a publicar, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos con un invitado de excepción. Lo primero voy a presentar a mi compañero Marc. Bienvenido, Marc, muy buenas. Ya deseando recuperar esta sección que tanto nos gusta y encima con un personaje tan ilustre. Muy contento de que esté aquí este señor que ahora se va a presentar. Sí. Y tenemos para este Abiertos en Canal, que sabéis que es esta sección que tenemos de entrevistas con gente con cierta repercusión mediática y que le gusta mucho el mundo de los juegos de mesa, y no es otro que José Carlos de Memorias de un Tambor. Muy buenas, José Carlos, ¿qué tal? Hola pareja, Pedro y Mar, bueno, encantado de estar con vosotros, por supuesto, más que cuando me invitaste ni lo dudé, es un ámbito de los juegos de mesa bueno, que es una afición que tengo, un hobby muy asumido, y cuando me lo dijiste ni lo he dudado, la verdad que, ya digo, hoy, bueno, va a ser una charla agradable y me apetece un montón salir un poquito de la historia, de las batallas, los héroes, los reyes y meternos un poquito en eso, meternos en destroquelar, vamos a destroquelar hoy. No sé si vamos a salir tanto, ¿eh? No sé si vamos a salir tanto porque yo tengo muchas preguntas que hacerte. Ya lo sé. Bueno, ya lo sé. Yo intento salirme, pero tú me meterás por la vereda. Sí, eso, yo te iré metiendo poco a poco. Además, tengo que decirte, o sea, que muchas veces tenemos un chat de Telegram de Juegorrinos donde hablamos muchos sobre tu podcast, precisamente. Y hay muchos fans de tu podcast y muchas veces decimos, oye, increíble este podcast, lo habéis escuchado, el de La Vuelta al Mundo. Nosotros siempre recomendamos en el chat de Juegorrinos a todo el mundo, cuando recomendamos tu podcast, el de La Vuelta al Mundo, que nos parece un perfecto audio para iniciar. Pero siempre hablamos de otros podcasts. Oye, ¿escuchaste este? Es cojonudo, tal, sí. O sea que vas a ver que luego en el chat, cuando vayan entrando, hay muchos fans también de tu podcast. Estoy jugando en casa, entonces. Sí, estás jugando en casa, o sea, vas a tener todo amigos. Así que nada. Y bueno, como siempre empezamos esta sección es diciendo al propio invitado que se presente José Carlos, ¿no? Para la gente que no te conozca, ¿quién es José Carlos de Memorias de un Tambor? Bueno, pues José Carlos es, pues es una persona normal y corriente que tiene una afición por la historia, también por los juegos de mesa de otras, pero ya, digo, lo haremos después. La historia de siempre me ha llamado la atención, me ha gustado, y ha llegado un momento en que bueno, pues que decidí eso, levantarme del sillón de protestar porque la historia no tiene su lugar en el mundo que yo creía que debía tener, sobre todo en cuanto a la divulgación, que se estaba un poco maltratando. Y hacía muchísimos años que decidí poner mi grano de arena y contagiar esa afición que yo tengo, compartir con la gente esa afición que yo tengo por la historia. Entonces, pues bueno, un proceso muy largo, la verdad, es muy largo el proceso desde que yo entré, pero al final todo desembocó, después de muchos avatares, desembocó en el podcast de Memoria de un Tambor, que tras yo ya llevaba más o menos, no sé, pues 8 o 10 años intentando divulgar la historia por otros medios, y al final apareció el medio del podcasting, hace unos 10 años, o sí, 9 o 10 años, y bueno, y me lancé por ese medio y la verdad es que la repercusión fue que, bueno, está siendo tremenda, ¿no? Me imaginé en la vida llegar a tantísimas personas y tener tantas descargas y llegar a tener, no sé, la verdad que muy contento por ello y bueno, y te digo, y en mi canal es eso, Memoria de un Tambor, que bueno, que tiene es puro podcast, no tiene vídeo, no tiene ninguna otra forma de divulgación, pero bueno, pero ya digo que bueno, tiene mucha audiencia y gente muy cariñosa y saca ahí una comunidad realmente que bueno, a mí me ha sobrepasado, realmente me ha sobrepasado, sinceramente. Pero bueno, fenómeno. Y bueno, me ha tocado ser un poco la persona que aglutine toda esa afición de tanta gente y bueno, y nos juntamos. Yo es como si me juntara, cada vez que creo un podcast es como me juntara con amigos a charlar, porque realmente cuando me pongo delante del micro no pienso que estoy hablando para tanta gente, sino que hablo para amigos que me escuchan y la verdad que es una sensación, como vosotros, realmente vosotros tenéis esa misma sensación. Es que es la misma, da igual tener X descargas o X visitas. Yo creo que al final compartir lo que te gusta es lo que te llena y bueno, ayudas a la gente, se crea un buen rollo y va, es una actividad fantástica. La verdad que sí, o sea, Marc y yo realmente, además, la visión que tenemos del canal es una visión totalmente lúdica, no vivimos de esto, es una afición que nos gusta y que divulgamos, pues igual que te pasa a ti con la historia, y la verdad que recibir continuamente comentarios positivos de la gente, ¿no? En los vídeos, o muchas gracias, me has ayudado a comprar este juego tal, la verdad que es muy satisfactorio. Bueno, tú lo sabes bien, que a veces te sorprende incluso cuando te llegan comentarios del otro lado del charco o dices, joder, madre mía,
jamás pensé que una persona en una ciudad pequeña de México, imagínate, me podía poner un comentario. Pero bueno, está muy bien, la verdad, los medios que nos, que nos ofrecen pues, Sí. hoy en día las tecnologías, ¿no? Mira, por aquí están ya Ana y Mary Jugón, que dice Reino de León representando por aquí. Así que ya ves que no te vas a escapar de hablar de historia, ¿eh? Mira, al hilo de lo que decía José Carlos, yo cuando hago los vídeos de tutoriales, yo les hago para mí. Soy así. No bueno. Soy muy egoísta, no lo hago para los demás. Intento ser muy didáctico, además soy profe, tengo de formación profesional, pero los estructuro y tal, porque luego cuando yo quiero ver quiero saber, oye, ¿cómo se juega este juego? Siempre me veo mis propios vídeos, no veo los de los demás, si hay vídeo, porque es como mi cabeza funciona. Entonces, Sí. lo hago solo para mí. Bueno, pues vamos a ver, que ten en cuenta que yo a veces cuando me pongo a escuchar un podcast mío, que es muy raro, pero a veces por lo que sea, me cojo uno al azar, lo pongo tal, me quedo escuchándome y te juro que no me reconozco. O sea, empiezo a escuchar, me engancho y a veces llego a pensar, digo, este tío lo que sabe, este tío es un crack, ¿no? O sea, sí, pero que me pasa realmente. O sea, me desconecto totalmente de que soy yo, porque hace tantos años que grabé un audio y datos, ¿qué tal? Pues con los juegos me imagino que te pasa igual. Realmente para recordar un juego, te lo grabas a modo de recordatorio, pero en vez de guardártelo tú en tu base de datos, en tu disco duro, lo que haces es compartirlo. Es que esa es la maravilla de esto. Y luego la gente, por eso, que disfrutar de tu afición, o sea, es que mira, además no quiere decir que el que no lo haga sea más raro, más rancio, menos rancio. Es que cada uno estamos preparados para una cosa, es decir, nos gusta una cosa. Entonces, pues si compartir lo que te gusta, pues ya está. Yo creo que además, mientras lo pases bien, hay que seguir con ello sin dudarlo. Pues sí, luego además has tocado un punto que luego quiero desarrollar con el tema de que cada uno estamos hechos por una cosa, con preguntas con respecto a tu libro del tema de... Luego eso lo tocaremos, pero quiero seguir un poco empezando por el principio, ¿vale? Tú, o sea, por conocer un poco cómo empezó Memoria de un Tambor. Sé que tú eres ingeniero, ¿no? Y decides montar una editorial, ¿no? Pegas un cambio a tu vida y decides montar una editorial, ¿no? Y esto es lo que te trae un poco hacia Memoria de un Tambor, ¿no? Pues no soy ingeniero, pero bueno, digamos que es un autodidacta, que en mi época de cuando empezó la informática, digamos, empecé yo por ahí, empecé con un ordenador estos de pedales, pero de pedales es realmente de pedales, y empezó a gustarme, digamos, de manera autodidacta, pues me metí en el mundo de la informática y acabé, pues eso, mis últimos trabajos han sido con el tema de la informática, y bueno, y lo he disfrutado mucho, he aprendido mucho, ya digo que yo tengo una edad, ya digo que yo empecé con un Spectrum de aquellos, antediluvianos, y bueno, empezar a aprender lenguaje de programación cuando todo empezaba, cuando todo era absolutamente incipiente, y bueno, y la verdad que la informática ha sido lo que ha cubierto en los últimos años de mi vida. Pasa que al final todo ya se ha desmadrado, ahora ya o te especializas o no tienes ni idea, ¿no? O sea, la informática que yo conocí al principio, a la que es ahora, no tiene nada que ver, porque ya digo, hay gente que está especializada en, pues yo qué sé, mil cosas, hay mil especialidades. Entonces éramos todos un poco un hombre orquesta, tenés que saber de todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquella época fue bonita y bueno, y ahí me formé y bueno, y ese fue mi trabajo un poco a nivel personal, a nivel profesional. Y perdona, ¿qué me has preguntado? Perdona, Pedro, que era lo... ¿cómo empezó? No, sí, que bueno, yo también soy informático, ¿eh? Y hay informáticos por el chat. Sí. Que has dicho, o sea, bueno, eras como, te dedicabas a la informática, pero llega un momento de tu vida que decides montar una editorial, ¿verdad? Sí. Yo, a partir del conocimiento de la historia, dije, bueno, pues y sobre todo los juegos de mesa también, que en mi época... luego hablamos de ello. En mi época los juegos de mesa eran absolutamente, pues es que yo creo que ni existían realmente, ¿no? Cuando yo tenía a lo mejor 12, 13, 14 años, bueno, es que no había juegos de mesa. Entonces fui poco a poco entrando en este mundillo tal, y bueno, se me ocurrió siempre desde el punto de vista didáctico crear una editorial que tenía juegos eran batallas, pero realmente eran libros de historia, ¿no? Eran libros de historia que representaban batallas de la historia, pero realmente ya el contenido no más que lúdico era un contenido sobre la batalla, sobre la época histórica, y luego se recreaba la batalla, pero no en plan juego, sino en plan recreación, pura recreación. Era una maquetita con figuras de cartón, con pianitas, y aquello recreaba la batalla. Bueno, lo que voy, hice varios títulos, y aquello fue una experiencia maravillosa porque me metí en el mundo de la editorial, lo que te digo, hombre orquesta totalmente, en el mundo de las editoriales, de lo que es luchar con las imprentas, que en aquella época era tremendo. Yo no sé, es que eran, ya digo, fue el año 2004 o así cuando empecé, toda esta historia, que entonces era muy complicado porque realmente yo era el que hacía todo, hacía el diseño gráfico de los juegos, la imprenta no tenía ni puñetera idea de lo que era aquello, me costó. Fijaros, fíjate, ahora lo comentaré aquí, hoy voy a contar muchas primicias. Fijaros, conocéis
¿cómo se llama? AG2R, ¿os suena AG2R? Sí, Que es una, que es un, Priority, que es, ¿no? sí, sí, exactamente. Esta gente, me escuchan y me van a matar, pero es que es la realidad. Cuando yo empecé con esta era la imprenta, digamos, madre, donde yo empecé a llevar mis juegos. Sí. Y a partir de mis juegos, Roberto y Alberto, sí. Me acuerdo que a raíz de mis juegos vieron una salida, ¿no?, importante, el tema del juego de mesa para fabricar juegos y tal. Y yo sé que empezaron, de hecho, los primeros juegos que tienen son los míos, pero claro, pero aprendieron conmigo, los jodidos, ¿sabes? Entonces, claro, entonces aquello fue un sufrimiento tremendo. Los troqueles, me acuerdo del tema de los troqueles, el tema, todos esos, los manipulados, todos los conceptos, digamos, de imprenta que tuve que aprenderme, fue una lucha tremenda. Lo que pasa es que aquello, bueno, pues me divirtió mucho. Y sí, bueno, hay un momento que lo dejé porque me salieron otras cosas al paso. Yo cambio mucho de actividades y tal. Cuando agoto una cuestión, la paso a otra. Y pero aquello fue una pasada. Una pasada. Además, aprendí mucho a nivel técnico. Ahora yo sé lo que es un juego, sé lo que cuesta hacerlo. Sé lo que cuesta la distribución, sé lo que cuesta, sé lo que son las erratas, las puñeteras erratas, son terribles y son muy difíciles de evitar. Cuando la gente veo que se queja, es que es muy difícil de evitar unas erratas en un juego, es muy difícil. O sea, muy difícil. En un tablero, en una ficha. Joder, eso es tremendo. Además, cuando ves una rata te destroza porque dices, madre mía, esto ya, o sea, te cuesta mucho asimilarlo. Y dices, si lo he repasado 1000 veces y encuentras erratas, ¿no? Sí, a lo que voy, el cerebro te engaña muchas veces, ¿no? A mí me ha pasado que hay una errata en un manual y no la veo. No la veo de primera. Luego a lo mejor me doy cuenta porque el cerebro te engaña y lo lees bien. Así es. Y pues con aquella editorial aprendí mucho del mundillo de la fabricación, de la industria del juego de mesa y sé lo que digo, lo que cuesta, los precios, los transportes, ya digo, sobre todo los manipulados, lo que son los colores, las cuadricomías, no sé qué, bueno, no sé. Ahora eso avanza mucho ahora mismo, pero aún así lo que es la esencia es la misma. Y ahora mismo ya digo que esa experiencia me dio un poco saber de qué vale este mundillo, ¿no? Y lo que cuesta hacer todo, ¿no? Y bueno, aquí editorial me dio muchas alegrías, muchísimas, la verdad. Y sobre todo me hizo conocer mucha gente, que esa fue lo que luego un poco pues me fue animando y fui cambiando de actividades hasta llegar a lo que he llegado hoy. Pero vamos, tú pregúntame lo que quieras. No, justo lo que te iba a decir es que pegas un paso, ¿no? Un primer paso entre Memorias de un tambor y la editorial, que es empezar a hacer viajes, ¿no? A visitar lugares como la Nava de Tolosa, ¿no? O la Batalla de Alarcos. Sí, aquella editorial me hizo, digamos, me hizo moverme para buscar, para documentarme. Y en uno de los viajes para documentarme iba a ir a la Nava de Tolosa porque quería hacer la batalla de la Nava de Tolosa, que al final no la hice, por cierto. Y para documentarme para aquello, pues quedé con 2 personas en Jaén, iba a ir a tal, de que si íbamos un coche, si íbamos 2 coches, que bueno, al final que es una furgoneta para ir con la familia, la furgoneta se quedó pequeña, al final un autocar y el autocar se quedaba, sobraban plazas y un amiguete que tenía una emisora de radio, lo dijo en la emisora de radio, me invitó a decirlo y se llenaron 4 autocares, que se dice pronto. Así que ahí se montó un grupo de viajes y ahí, a raíz de aquello la editorial desapareció porque realmente me daba mucha más alegría, me llenaba mucho más de actividad con la gente en el campo y divulgando por otro lado. Pues daba charlas en asociaciones que invitaban. A lo mejor un día se juntaban 15, otro día 30, otro día 40. Cuando ya 40 es la leche, juntar 40 personas para una charla de historia, eso es un logro. Hasta que, después de todo eso, hablando de años haciendo esto a tiempo libre y tal, pues apareció el podcast. Y el podcast, el primer podcast que yo grabé con Goyo de Histocast, me acuerdo que el número de escuchas de aquel audio fueron 700, 800 el primer día, me acuerdo, descargas. Sí, y dije, joder, ¿qué estoy haciendo? O sea, si es que aquí está la llave de todo esto, si es que no tiene más película. Claro, lo que yo fue avanzando, y bueno, claro, de aquellas 800 descargas y lo que se convirtieron, no sé, en X miles, ¿no? Durante los meses siguientes. Claro, ahí me preguntan, pues hay audios que tienen ya sobrepasan el 500.000 de descargas. Entonces, claro, dices, joder, el salto es tremendo, pero no lo digo como diciendo cuántas. No, es que a mí, además, ¿sabes qué pasa? Que siempre digo lo mismo, las descargas de un podcast no tienen nada que ver con su calidad, tienen que ver con la temática. Yo sé que si tú hablas de historia de España, algo que está tan abandonado y la gente demanda, evidentemente la gente te va a escuchar más. Pero si hablas de, yo qué sé, pues hablas de pájaros, de ornitología, porque los aficionados son mucho más pequeños, el podcast puede ser mucho mejor, el bien que haces es el mismo realmente porque compartes con 100 personas. Pues ya me parecían muchas para hablar de pájaros. Te decir un ejemplo que pongo porque hay veces que dices, joder, ¿cuántas descargas? Es que es muy bueno. No, el número de descargas no quiere decir que el podcast sea bueno, simplemente que has elegido una temática que hay hueco para divulgar. Yo te digo que no te quites mérito, José Carlos, que no soy nada modesto.
No, no soy nada modesto. Yo Mira. sé lo que estoy haciendo realmente y a veces, pero sí es verdad Sí. que juego con ventaja. O sea, la temática de la historia es jugar con ventaja. Eso es obvio. Y José Carlos, a ti nos podemos remontar incluso a tu niñez, si quieres. ¿A ti desde cuándo te viene este gusto por la historia? Porque Me te voy a viene. contar un Sí, momento, una sí. Dime, experiencia mía, que es, dime. yo, a ver, siempre he sido muy buen estudiante, sacaba muy buenas notas, pero en historia la tenía atravesada, la verdad, la tenía atravesada y siempre hay raspón y tal, y yo digo, es que me parece un rollo y tal. ¿Y sabes por qué me parece un rollo? Porque mi gusto por la historia ha empezado ya de adulto, era por los profesores que he tenido. Claro. No demostraban ninguna pasión y lo único que demostraban era que no les gustaba la asignatura que estaban dando. Entonces, sí, realmente es que no podía con eso. O sea, yo digo, es que este profesor es que se le nota que esto es un rollo y tal. Entonces, para mí me llegaba rollo. Pero Sí. seguramente cuando hablas de que podcasts que han tenido 500.000 descargas y tal, efectivamente, ¿y qué más da la calidad? El tema es que ahí hay mucho. A lo mejor no es un podcast solamente, pregunto, para apasionados de la historia, sino para gente que se inicia no se sabe muy bien, porque a veces no sé si tienen la sensación de que, por ejemplo, un juego de mesa de historia te puede llevar a decir, ay, me interesa esta parte de la historia, voy a investigar, y justamente das, mira, con este episodio de Memorias de un tambor que habla de esta batalla y tal, y digo, anda, pues mira qué bien, o al revés, ¿no? O de una serie o de una película y te hace llegar a la historia que yo desde luego no podía llegar de niño porque es que la odiaba por los profesores que tuve. Sí. No sé de dónde te ha venido a ti la pasión. Sí, mira, hay dos. Primero, de dónde viene y luego cómo contagiarla. ¿De dónde me viene? Me viene, pues, vamos a ver, me viene obviamente de mi generación. Yo antes os comentaba antes de empezar, yo ya tengo 60 tacos, 6-0. O sea, vamos a ver, yo recuerdo, bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a ir cambiando de tema en tema con de flor en flor, pero bueno, si veis que me No pasa despisto, nada. me vais, Tú porque yo hablo no te mucho, preocupes. Esto pretende ser una charla entre amigos, o sea que me tú. vais Adelante. reconduciendo. Sí, mira, yo recuerdo a mi abuelo, joder, mi abuelo con 60 tacos era una persona mecanizada absolutamente, con costumbres, con hábitos, con rutinas más bien, ¿no? Con muchas rutinas, todo el día su periódico, su jugar a solitario, me acuerdo con esa edad. Y yo ahora me veo con esa edad y digo, joder, si es que realmente, ostras, pero no es el típico decir yo me veo joven, no, es que realmente somos muy diferentes por nuestra estructura mental, por lo que sea. Y decir, entonces, bueno, a lo que iba, mi generación era yo nací a principios de los 60, de los años 60, y éramos una generación que vivía un poco de la televisión, de las películas de televisión, sobre todo de películas bélicas, del oeste. Yo recuerdo de tener en casa un atlas que cuando yo veía una película y veía que habían cruzado el río Pecos, yo me iba a buscar dónde estaba el río Pecos, o dónde estaba Alabama, o dónde estaba Michigan, me da igual. O sea, aquel atrás, mira, mi madre lo tiró hace ya muchos años y además que digan, ¿cómo has tirado esto, por Dios? Es una limpieza de casa que llevo aquel atlas que a mí me dio la vida, quiero decir, pero era mi única ventana al exterior era aquel puñetero atlas, a la geografía. Entonces, aquella geografía, luego, pues evidentemente en la biblioteca vas creciendo y vas leyendo, pero realmente todas las películas, todo aquello que vivimos en casa con aquella intensidad, porque realmente nuestra única ventana al mundo era la televisión y un poco el cine. Pues aquello creo que en mi generación somos todos muy parecidos, muy parecidos. Pues esto a lo mejor nos puede sonar un poco a chino, pero entonces ahí llega la pasión por la historia, por el pasado, por todo, llega por ahí, digamos, por entender lo que veías en la televisión. O sea, de hecho, ya digo que todos somos muy parecidos. Y aquello, bueno, pues te deja esa huella y poco a poco, pues, aparte de tu actividad profesional, la tienes siempre ahí, pues vas leyendo, la vas apreciando y realmente llega un momento que te hace clic la cabeza, no recuerdo cuándo fue, y le das importancia a lo que estás haciendo, lo ves como algo que vitalmente es importante, es decir, que te está aportando como persona. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? No te lo quieres quedar para ti. O sea, yo quiero que mi gente, al principio la gente alrededor o la gente con la que convives, oye, pues conozca esa faceta de la historia como ayuda como persona, en plan humanista, ¿no? No como siempre digo, ¿no? La España de las batallas, las hazañas, los héroes, ¿no? La historia como algo que te traslade al pasado, pero a la vez tú, digamos, lo utilices para contárselo a los que vienen después de ti. Es un poco de lo que va el libro que he escrito, si hablamos del tema, pero... Sí. Y en ese libro quiero plasmar todo esto, es decir, cuál es mi visión de la historia como ayuda personal, desde el punto de vista de la introspección personal de un ser humano. Y luego, aparte de ser humano, eres español. Y bueno, pues tienes tu parcela como español, tu sello de identidad como español, que también te hace diferente a los demás, ni mejor ni peor, pero diferente. Y esa es la historia, lo que siempre he querido trasladar a la gente. Y luego, en cuanto a la manera de comunicar,
o sea, evidentemente un profesor que no tiene el don de la comunicación o no le gusta o no cree en lo que está haciendo o no tiene ilusión en lo que comunica es un desastre. Yo creo que la base de la comunicación es la ilusión en lo que comunicas. Si tú tienes ilusión y crees lo que estás contando, aunque lo cuentes mal o lo cuentes de manera que sea atropellada, me da igual, al final la gente te va a escuchar porque le vas a enganchar. Y es lo que creo que pasa con Manu un Tambor o vuestro caso con los juegos de mesa. O sea, un juego de mesa no es tirar un dado y mover una ficha y construir, ¿no? o acumular materia prima para construir X. El juego de mesa es algo social, es algo que te desarrolla la cabeza, es algo que te evade, es algo que te hace tu imaginación es que suelen ser nuestras imaginaciones de los jugadores son bastante desbordantes, pues es un lugar donde te puedes explayar y realmente, y tú cuando te metes en una partida, realmente tú crees lo que estás haciendo, tú te metes en un juego espacial y tú estás en el puñetero espacio, o sea, y el que esto no lo entiende, es que frikis, que niños, que infantiles, no, estás ahí muy equivocado. O sea, hay gente que eso lo hace con otras facetas de la vida. Hay gente que, yo qué sé, pues se pone con el deporte o con... Vamos, que no está reñido una cosa con otra, pero es decir, que hay gente que vuelca la mayor parte de su ocio y su actividad en una actividad y como en este caso es los juegos de mesa, yo la volqué en la historia, por ejemplo, y bueno, y te hace feliz y sobre todo que a la gente la contagias. Y lo que decía Marc, la gente que te escucha no son aficionados a la historia, no... O sea, si fueran aficionados a la historia, demandarían otro tipo de datos. La gente que te escucha es gente normal que se acerca de casualidad y se engancha al podcast. Se engancha porque dijo, esto a mí no me lo han contado nunca, de esta manera. Eso es lo bonito de Memoria de un Tambor. Es lo que realmente yo creo que tiene de valor. Porque... Dime. Y sobre todo, José Carlos, permíteme, no solo que cuentas historias en el podcast de gente que sí conocemos, ¿no? Como Isabel la Católica, que un podcast magnífico, a mí me encantó porque me gusta mucho toda la época de la Reconquista, como a ti, sino que también cuentas historias como la de los últimos de Filipinas, ¿no? Una historia que es menos conocida, ¿no? Y que le llega a la gente, ¿no? Y que yo creo que es una muy buena historia de tipo anecdótico para poder meter a un niño en un colegio en una anécdota, ¿no? Que dice Marc que no conseguía engancharle su profesor de historia. Yo tuve una profesora de historia muy buena, la verdad que a mí la historia me gusta desde que tuve esa profesora, que me hizo clic cuando nos contó todo el tema del levantamiento contra los franceses, porque encima, yo soy de Alcorcón, Móstoles me pilla al lado, ¿no? Móstoles fue el sitio donde se levantaron, ¿no? Entonces, de hecho nací en Móstoles, ¿vale? Entonces, te quiero decir, ahí me hizo un clic la historia de decir, joder, es que estoy viviendo al lado de algo histórico que pasó, ¿no? Como el levantamiento contra los franceses. Joder, pues desde ese momento a mí me empezó a interesar mucho la historia. Y yo creo que muchas veces los profesores se equivocan, ¿no? También a la hora de transmitir esa historia y tienen que pensar para qué público están hablando, ¿no? Y yo creo que tú ahí haces muy bien porque estás pensando en hacer un podcast dirigido a un público general, en el que empiezas siempre con la parte histórica y luego vas desarrollando un poco la idea, pero siempre a través de la anécdota, a través de historias que te mantienen enganchado, que te das cuenta y dices, hostia, me he escuchado 4 horas de podcast. Claro, mira, hay dos cosas, bueno, sobre todo una importante que es, digamos, entrar, vamos a ver, tú ahora mismo tú quieres explicar a alguien el siglo XIX y si lo cuentas de manera fría y calculada, dice, venga, mira, pasó esto, lo otro, tantos gobiernos, tantos reyes, pero si lo metes con los últimos de Filipinas, por ejemplo, o si lo metes con la guerra napoleónica o con temas X, me da igual, claro, tú utilizas llamas a la persona con un tema muy... Mira, por ejemplo, el tema de Blas de Lezo, por ejemplo, es un tema muy, muy, muy típico. Blas de Lezo, que se ha puesto de moda. Bueno, ya lleva de moda muchos años. Que es un personaje ideal, ¿por qué? Porque es un personaje con muchas heridas de guerra, que derrotó a los ingleses 100 veces, es un héroe. Claro, si tú quieres explicar a alguien el siglo XVIII, qué fácil es explicárselo a través de Blas de Lezo. La gente le mete y luego ya le cuentas, le vas salpicando con anécdotas. Bueno, pues pasaba esto, este rey estaba entonces, es la ilustración, para arriba, para abajo, ¿sabes? Es decir, le vas metiendo morcillitas alrededor del personaje y al final la gente se queda con el asunto. Y aparte que, como antes decía Mar, antes de empezar, que decía que los vídeos se lo graba muchas veces él de los juegos para sí mismo, lo que pasa es que los comparte y a mí me pasa igual y muchas veces desarrollo lo que yo creo de historia como si me lo contara a mí mismo con una especie de resumen y al final lo comparto con la gente. Y yo creo que esa es la clave. Mira, hay una dificultad con el podcast de historia y es, a otros pasa lo mismo con los juegos, el abanico tan grande de gente y de mentes a la que tú te enfrentas. Hay gente que es universitaria y hay gente que no sabe apenas leer.
A ver, son pocos casos, pero hay gente que tiene apenas, bueno, no, leer le cuesta un riñón, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo hablas tú de historia para una persona que te demanda por arriba y te demanda por abajo? Es decir, es muy complicado. Y con los juegos pasa igual. Cuando empecé a explicar un juego y para el que sabe mucho y tiene ya las mecánicas asimiladas, la explicación puede ser un peñazo. Y para el que no sabe, si os pasáis un poquito de marcha, se pierde el hilo. Y sin embargo los hacéis y la gente los ve. ¿Por qué? Porque al final adquieres consciencia de qué estás explicando y lo haces de forma que le vale al que sabe mucho y al que sabe poco. El que sabe poco tiene que esforzarse un poquito más y el que sabe mucho tiene que esperar un poquito más. Pero ese poquito es el que cada uno tiene que ceder, es el que es la clave para que vosotros de vuestra divulgación. Hablo porque si no, no tenéis tantos seguidores. O sea, si la gente os aburriría o no llegaría a vuestras explicaciones. Y sin embargo, sí, la gente sí se queda con vosotros. Yo creo que el tema de la historia es lo mismo. Tienes que hablar para la mayor cantidad de gente posible. Y esa es quizá lo más difícil. No aburrir o no hacer que alguien se pierda en la temática. Bueno, yo creo que eso es una habilidad que uno tiene, una habilidad, no un talento realmente, ¿no? Que tenemos y cuando descubres ese talento innato, si lo sabes descubrir, lo sabes aprovechar y luego lo sabes comunicar y compartir, joder, pues esa es la clave de todas estas actividades, ¿no? Pues sí, la verdad que yo creo que es la clave, es buscar la forma de transmitirlo para enganchar a todos. Creo que has dado con la clave. Tengo una pregunta sobre, me ha venido muy bien que saques el tema del Alrededor porque tenía una pregunta relacionada con él. Hay, o sea, o por lo menos a mí me parece, ¿no? Siempre que hay alrededor de ciertas figuras históricas españolas como o yo lo veo así, ¿no? Como un sentimiento de gente que quería hacer grandes cosas, ¿no? En su época y que anteponía en muchos casos incluso su vida, ¿no? Emprendiéndose en viajes en barco, ¿no? Como Colón o cuando Magallanes y Elcano deciden intentar dar la vuelta al mundo, ¿no? Ellos anteponían su idea, ¿no? E intentar hacer algo grande a su propia vida. ¿Crees que ese sentimiento español, ¿no? que hemos visto a lo largo de la historia repetido en muchas figuras, crees que sigue a día de hoy en la población española? Y te lo digo esto en relación precisamente al libro que has escrito de España y su herencia invisible, ¿no? En el que desarrolla muy bien la idea de que estamos muy ligados al sitio donde nacemos, ¿no? Y a las costumbres y a la forma en la que nos hemos criado. ¿Crees que sigue ese espíritu todavía? Yo creo que, vamos a ver, te voy a contar un poco, vamos a dar el primer mazazo, como hoy tengo aquí tengo la libertad de hablar tal. Vamos a ver, a la gente le mueve el prestigio, el sexo y la pasta. Y no nos quitemos más historias, son los tres motores que mueven al mundo y la han movido siempre y lo moverán. No hay más, o sea, no hay más. Y eso se aprende leyendo historia, aprende historia. Es decir, hay gente que va a América, evidentemente. La gente va a América, ahí sí que es verdad que España tiene una faceta que se sale de todos estos tres parámetros que he dado ahora mismo, que son un poco fríos, o sea, vamos a puntualizar, que es, por ejemplo, la cristiandad, la espiritualidad. Es decir, que en aquella época España, la idea de evangelización, la gente creía realmente que había que evangelizar al resto del mundo, o sea, que las creencias cristianas, ¿no? La religión cristiana era la que predominaba, la que valía, y lo mismo que el musulmán intentaba lo mismo, el cristiano hacía lo mismo. Decía, había gente que iba con ese convencimiento de propagar la religión en otros países y en aquellos indígenas que se descubrieron en América. Yo creo que eso es un poco lo que nos hace un poco diferentes a otros países colonizadores, pero el resto de personas lo que le mueve, evidentemente, es la pasta y el prestigio. Yo lo tengo claro, ¿eh? O sea, vamos a ver, lo tengo más claro que el agua, pero sea español, inglés, francés, holandés o tailandés, me da igual. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de esta visión humana de la historia, de los personajes, realmente tenemos que buscar nuestras peculiaridades. Es decir, aquella gente que era como nosotros, españoles como nosotros somos hoy, que nacieron en la península ibérica y que hicieron ciertas cosas, lo bonito es conocer a aquella gente que hicieron lo que les movió y de alguna forma reconocer lo que hicieron, porque realmente nos han allanado un camino. Es decir, nosotros somos españoles hoy y tenemos ciertas ventajas con respecto a otros países del mundo, es decir, por el idioma, por nuestra cultura, nuestro pasado para disfrutar, lo que hay, todos los monumentos que hay en la península, nuestro siglo de oro, nuestra arte. Es decir, España es un país privilegiado en cuanto, si hablamos de historia, pero muy privilegiado. ¿Nos hace mejor a los demás? No, pero nos hace tener una joya en nuestro haber que debemos de reservarla, conservarla, divulgarla. O sea, esa es un poco mi visión de la historia. Ahora, ver personajes que, pues yo creo, te digo, si es que, vamos, cuando llegaron a América los españoles empezaron a dar leches entre ellos nada más llegar allí. Sí que hubo batallas entre ejércitos de españoles con españoles. Es que, ¿cómo decirte? Pero eso es, yo creo que va inherente al ser humano, o sea, pues buscar riquezas, es normal. La gente iba allí con el afán de mejorar su vida, mejorar la vida de su familia. Si es que son cosas lícitas.
lo que hoy hacemos nosotros. Es que realmente no somos muy diferentes. Es un poco la clave como yo veo la historia. Y si la ves así, vas a explicar las cosas mucho mejor. ¿Qué ocurre? Que una cosa es eso, verla así, y otra cosa es tirar por tierra las temas de la historia de España porque sí, que es lo que está pasando hoy. Es decir, no reconocer lo que allí se hizo. O sea, el esfuerzo que aquella gente hizo por la motivación que fuera, me da igual, ¿eh? Aquella gente hizo un esfuerzo, allí murió gente en los viajes a América en barco, a saber los barcos que están hundidos, no sé, las miles y miles y miles de personas que murieron en aquellas aventuras, en aquellos cascarones, por buscar una vida mejor. Que hoy puede ser irte tú, pues no sé, emigrar, no sé, pues te sale un trabajo en Croacia, te vas a Croacia a trabajar en informático. No deja de ser lo mismo. Tu idea es llegar allí, ganar un poco más de dinero, venir aquí, con tu novia, tus hijos, tu vida, tu casa, tu piso, tu hipoteca. Aquí era exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces hay que respetar a esa gente, y encima con el acicate que aquella gente nos ha dejado un pasado muy rico a nivel mundial. Ahora, que tú quieres criticarlo y pensar que aquí los llegan a América para extender enfermedades y matar indios, y pues si quieres pensarlo así, macho, pues ese es tu gran problema. Tienes un gran problema, porque para mí es un gran problema, porque estás perdiéndote una faceta de la vida que es la historia y el pasado y digamos, el conocerte a ti mismo, que lo estás tirando por la borda. Sí, yo creo que hay dos temas, además, que uno de ellos creo que, lo tratas en el libro, el tema de ver la historia con los ojos de hoy, ¿no? Que es un error, claro. Y luego otro tema, que es el tema de la leyenda negra, ¿no? Que incluso le dedicas un podcast a la leyenda negra, que vierten sobre el Imperio Español, ¿no? En su día los ingleses y los franceses, y que precisamente toda esa leyenda negra a día de hoy viene incluso desde dentro de nuestro país, ¿no? Que hay incluso políticos hoy en día, ¿no? Que echan mierda, ¿no? Sobre nuestra propia historia. Entenderme. Sí, cuando tú desconoces una cosa y es lo que hay. Además es que, no sé, es un tema complejo porque realmente yo no sé de dónde viene esa autoflagelación, ¿no? Ya que sé, no lo entiendo, porque realmente la historia es bonita. Además, fíjate que como te has puesto el tema crudamente, es decir, es que la historia es el hombre desde desde sus orígenes, es decir, la motivación es la misma. Entonces, si tú ves eso así y no ves la historia de España como desde un punto de vista altivo y dices somos mejores o peores, sino eres un humano que has nacido en España y tienes una historia común con un montón de gente. Yo creo que además, ¿sabes qué pasa? Que es que si tú eliminas la historia de esta ecuación de la educación y del ser humano y de la formación de los niños, sobre todo de la gente joven, pues estás privando a la gente de saborear una iglesia gótica, de saborear un monasterio, de saborear un cuadro de Goya. Es decir, estás privando de tantas cosas que te convierten en un puñetero delincuente. O sea, para mí son delincuentes. Toda esta gente que te elimina la historia porque sí, de historia de España, porque sí, porque es historia de España y la gente la asocia a ciertas ideologías y tal. Lo que está es privando a la gente de disfrutar de la vida y de ser mejor personas, de ser más autocríticos y de ser, ya digo, y de disfrutar de la vida. Para mí es un delito, de verdad te lo digo. O sea, ya no solamente que sea como algo raro, que la gente no, es que para mí es delictivo. O sea, tú influir en la gente, en la población, para que no valore su propia historia, es un delito. De verdad te lo digo. Así lo veo y así lo entiendo. Fíjate que hablas de que te parece delictivo eliminar contenidos de la historia, ¿no? Por ejemplo, en la educación, yo creo que es más delictivo todavía inventarse la historia, ¿no? Bueno. Igual que ahora están las fake news, pues siempre ha habido fake news aplicadas a la historia. De hecho, yo no soy ningún experto, estoy a años luz de ti, pero vamos, la famosa frase esa de la historia la escriben los ganadores, ¿no? De las batallas. Sí. Y sobre todo cómo te encuentras en los libros de historia, pues títulos, ¿no? Como por ejemplo la invasión árabe, pero la conquista de América. Sí. Dices, joder, ¿cómo cambia la cosa, no? Depende de quién lo cuente, ¿no? Claro. Claro, es que estamos en nuestro país, vienen los árabes, eso nos sienta muy mal, pero ir a otros países a conquistar, eso es la leche, ¿no? Sí, pues, la verdad que sí, totalmente. ¿Y cómo sin entrar en polémicas, por favor, o sea, es que paso ya de estas cosas y tal, pero mira, yo tengo un primo que ha sido director en instituto muchos años que trabaja en Cataluña y me ha traído libros de historia totalmente con noticias fake, pero increíbles, personajes históricos que no nacieron donde dicen los propios libros o batallas que no han ocurrido de la manera que han ocurrido. Entonces, al final, ¿qué parte de la historia es real y qué parte no es real? ¿A qué fuentes acudes? Porque
antes tú has dicho que tú has ido a escenarios, ¿no?, donde se han desarrollado batallas históricas, por ejemplo, a naves de Tolosa o lo que sea, a hablar con personas, a documentarte. En cambio, ahora cualquier persona tiene un ordenador, entra, oye, a mí me interesa este tema, te metes aquí, pumba, o Wikipedia o lo que sea, y te tragas la noticia, te la comes, te la masticas y dices, esto es historia. O no. Quiero decir, esa es la historia que te están contando alguien, pero que como dices muy bien, qué interés político hay ahí, qué interés de cualquier tipo de manipulación hay ahí. La pregunta que te quería hacer es, ¿cómo filtras tú esa historia? Eres como un periodista, ¿no?, que dice, no, yo tengo que contrastarlo con 3 fuentes distintas, no sé cómo lo haces. Hay un tema importante y es cuanto más atrás te vas, más difícil es encontrar fuentes fiables. Cuando elaboras un audio, cuanto más atrás te vas, o sea, a la Edad Media o te vas a la Antigüedad, es muy complicado porque realmente las fuentes son escasas y de hecho muchas vienen simplemente de yacimientos arqueológicos o de interpretación de investigadores, pero cuando según vas adelantándote en la historia, evidentemente tienes mucha más información. Es que has dado en la clave del asunto. Es que aquí el problema no es qué historia es la buena y la mala, es que el problema es que la persona que le cuentas una cosa, me da igual, la intentas manipular y la intentas ideologizar con la historia o con cualquier otro tema. El problema es que esa persona no tiene un espíritu crítico, porque no es cuestión de historia o de no historia, es cuestión que esa persona se plantee lo que le están contando. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos tanta información con las redes, o sea, con Internet es una era nueva. Es decir, si tú quieres buscarla, en realidad la vas a encontrar. O sea, tú tienes posibilidades. ¿Quién no tiene un buscador de Internet? Todos los tenemos. Todos podemos indagar sobre un tema concreto. El problema es que esa persona se va a quedar con lo que le cuenta el botarate de turno. Ese es el gran problema para mí. O sea, tenemos las herramientas y con las herramientas... Vamos a ver, antes te he hablado que yo vivía con un atlas y los libros que podían encontrar en la biblioteca y, sin embargo, yo era mucho más rico y era mucho más libre que lo que son ahora hoy la gente. Y de la gente que está diciendo este tío, pues sí, es real. Porque la libertad es esa, la libertad es pensar por ti mismo. Y hoy, cualquier noticia que dé, cualquier cantamañanas, ¿no?, de tuitero o bloguero o lo que sea, oye, la gente le da verosimilitud absoluta, no se plantean más. O que un político, lo que dice un político en un atril, es que, joder, pero si tenemos ahí las claves para leer, si tenemos la información, que yo no la tenía realmente, o si la tenía que ir a una biblioteca y buscarla. Hoy día tenemos todo con un golpe de tecla. Entonces, la gravedad del asunto es la falta de autocrítica de las personas. Aquí hay que atacar, a que a los chavales, sobre todo la gente joven, no dé por bueno lo que le llega. Es decir, que investigue, que elabore la idea y que lo rumie y que al final se haga una idea de lo que él crea que ha podido pasar. Pero entonces lo que tú decías, Marc, es eso, que cuál es en mi caso, cómo me surto yo, o sea, cuando elaboro el contenido de los podcasts, cómo elijo la información. Bueno, es importante porque realmente yo tengo un problema, es que a veces cojo literatura, cojo libros y me da miedo decir quién es el autor porque la gente te va a meter caña. Porque si el autor es de derechas o es de izquierdas, hay unos que te van a decir que ese tío es tal y otro lado que te van a decir que ese tío es cual. O sea, de hecho, tengo una especie de autocensura a la hora de dar mis fuentes. Porque si las doy, sé que voy a tener problemas. Ese es el nivel. Y ojo que los oyentes de Memoria de un Tambor ya me consta que es una comunidad que pasa o sea, ya te conocen y tienes cierta fiabilidad y tal. Pero aún así, yo muchas veces escondo esas fuentes. Y es que es un poco un modo de confesión, porque realmente sé que no me va a llegar a ningún lado. Y luego, evidentemente, hay una fuente que descubrí hace tiempo, que son los trabajos de fin de curso, las tesis doctorales o trabajos de fin de grado, que hay mucho por internet, que son auténticas maravillas que se encuentran, porque la persona que ha hecho eso es como vosotros, vuestro podcast o yo, vuestro canal o yo mi podcast. Lo hacemos con tanto cariño que no vamos a tergiversar. O sea, vosotros no vais a decir que un juego es bueno porque la editorial os regale algo o porque tengáis un amigo. Vosotros vamos a ver, es que sobrepasamos ya todas esas historias. Entonces, cuando alguien hace un trabajo de una tesis doctoral o un trabajo de fin de grado, porque por lo que yo he leído, esa gente vuelca toda su ilusión y su fuerza en ese trabajo para hacer un trabajo verídico y real. Entonces, por ejemplo, es una fuente para mí es fundamental. No está contaminada con escritores que le paga tal editorial o que tienen ciertas intenciones de ideologizar el mundo, que me parece terrible. Pero bueno, y así me voy defendiendo. Creo que más o menos lo voy sacando adelante, pero tiene razón Marc que ese es el gran problema, ¿no? El filtrar
filtrar la noticia. De momento tienes que tener espíritu crítico. Y es lo que tenemos que meter en la gente joven y no tan joven, ¿eh? Hablamos de los jóvenes como si fueran tontos. Yo creo que hay gente, mucha gente de 60 años como yo que siguen escuchando la misma emisora de radio, el mismo canal de televisión y les mola que les llegue noticias a favor de viento. Y lo que están es convirtiéndose en unos auténticos capullos. De hecho, hoy en día las redes sociales hacen una labor magnífica en lo que has dicho, de idiotizar a la gente, porque la gente solo sigue a gente que dice cosas que les gusta oír y entonces siempre están atacando al otro bando, por así decirlo, ¿no? Con cosas del bando, pero nunca miran sus propios problemas. Pero bueno, esto sí que la verdad que por desgracia, y bueno, en historia también está muy contaminado. Sí que es verdad que yo tengo que decir una cosa con respecto a la bibliografía tuya y por ejemplo, en la Nava de Tolosa, ¿no? En el audio de Alfonso VIII, que además lo tengo muy reciente, lo escuché hace poco, tú incluso no te quedas solo con los relatos del bando cristiano, sino que también coges muchos relatos que dan los propios musulmanes, ¿no? Sobre las batallas, para hablar un poco, ¿no? de qué pasó en las batallas, ¿no? Cuentas la situación de los dos bandos precisamente para esto, ¿no? Para que, digo yo que ni será todo lo que cuenta un bando ni lo de otro, ¿no? Sino una cosa intermedia, ¿no? De lo que pasa en la realidad. Claro, hay que intentar ver, a veces que, vamos a ver, en toda la información que damos siempre hay un pequeño sesgo porque es imposible ser imparcial, imposible. Es imposible, quieras que no. Tu educación, tu formación, tu manera de ver la vida, quieres que no, tú tienes una manera de pensar diferente. Además, si todos fuéramos iguales, esto sería un auténtico desastre, ¿no? O sea, todos tenemos nuestra peculiaridad. Al final siempre digo que si yo dijera todo lo que pienso en los podcasts, me quedaría yo solo y además no me escucharía ni yo, porque hasta yo mismo a veces me contradigo. Entonces, o sea, si yo me opinara, yo qué sé, imagínate, opinara mañana de qué opino desde los toros, qué opinas de la política, qué opinas de, imagínate, pues, yo qué sé, de la energía nuclear o energías renovables, si al final vas metiendo en charcos, ¿vale? Al final no te escucha nadie, que es triste, ¿eh? Que es triste, sí, o sea, que es triste, pero estamos preparados para eso, para no aceptar lo que piensa alguien diferente a nosotros, que es lo que yo percibo de esta sociedad. O sea, enseguida queremos que se nos regale el oído y estamos poco preparados para escuchar a alguien que opina diferente a nosotros. Yo el primero, ¿eh? Que hay veces que me di cuenta que yo el primero, me meto en este saco. Es decir, que me gusta escuchar con gente que esté a mi favor. Es que me encanta porque mola. O sea, es decir, además tú creces con la gente tal y al final lo que crees es una puñetera secta. Al final es como el fútbol, ¿no? Te pones una camiseta, esos tíos barrigudos con camiseta que van al campo de fútbol, los tíos con tal, como si aquello fuera la verdad eterna y la religión, ¿no? 11 tíos millonarios corriendo detrás de una pelota. Y la gente se pega, macho, y se trae por un puñetero equipo de fútbol. Mira, yo soy futbolero, pero esto es mucho más lejano. Y hoy estaba viendo a Laporta tal, bueno, Laporta hoy, bueno, es casi increíble, o sea, es increíble, macho. ¿Pero por qué? Porque a la gente, mira el caso de hoy. Fíjate, ha hablado Laporta, que está demostrado que está demostrado que intenta influir en los árbitros. O sea, pues está demostrado, no es que lo diga, es que está demostrado. Por lo menos intenta influir. O sea, ha pagado para buscar sus réditos. O sea, le han pillado, todo el mundo está detrás de él, le han procesado la FIFA, la UEFA y Mayonesa Ibarra. O sea, y llega el tío, cuenta su historia allí y se levantan los periodistas de allí, se han levantado a aplaudirle. Los periodistas, macho. O sea, la gente que tiene que dar la información se ha levantado a aplaudirle. O sea, eso lo hemos visto hoy. Y son profesionales de la información. Sí, es deporte, es fútbol, es charanga, vale, pero yo me he quedado absolutamente congelado. O sea, lo he visto y digo, los propios periodistas, macho. O sea, no los aficionados, los socios, no, que ya es delictivo, ya casi. O sea, de que en Times se dejen engañar por un tío así. No, los periodistas, los que tienen que informar a la gente. Bueno, pues si esto lo trasladas al mundo normal, pues esto ocurre. Los medios de comunicación, pues eso, todos tienen su sesgo, están pagados por empresas, por partidos, por tal, y entonces tú tienes que tener la capacidad de discernir, ¿no? Y por lo menos escuchar a gente un poco, damos la vuelta a lo mismo, pero yo creo que al final viene eso, tener espíritu crítico en la vida, y eso es lo que te va a hacer mucho más feliz, y además, pero mucho más feliz, es sin duda, vamos. Si tuvieras que elegir, cambiando un pelín de tema, ¿no? 3 personajes históricos de la historia de España, ¿con qué 3 personajes te quedabas? ¿Con qué 3 personajes me quedaba de la historia de España? A ver, pues me quedaría, evidentemente, vamos a ver, me quedaría, por ejemplo, es que me has puesto complicado. Es complicada, es una pregunta. Sí, 3 personajes. Le tienes que decir, José Carlos, luego a Pedro que elija 3 juegos con los que se quedaría.
Sí, sí, le pongo el mismo. No, yo tengo respuestas casi para todo, luego me arrepiento, pero por ejemplo, Isabel la Católica es un personaje que, qué típico, qué tópico, qué tal. No, Isabel la Católica es un personaje importantísimo porque, digamos, representa el enlace entre la Edad Media y el Renacimiento. Es decir, es el personaje que hace de puente entre la España de la Reconquista y la conquista de América. Y es una mujer. Que yo cuando pienso en Isabel de Castilla, digo, ¿cómo aquella mujer pudo? O sea, ¿qué personalidad no tiene que tener para en un mundo de hombres, en un mundo medieval, dejar ese sello? O sea, me parece espectacular, espectacular. Increíble. Y además he vivido un momento histórico que es clave en nuestra historia, que es el paso, cuando España acaba la Reconquista, que íbamos hacia África porque no teníamos otro sitio donde ir, los portugueses ya habían intentado tal, o sea, nuestra siguiente expansión era África, que aquello era un lío de narices. Y de repente aparece América, y cambia la historia de España por completo. Entonces, para mí es un personaje importante, pero el personaje importante, lo que es importante es la época, más que el personaje, pero el personaje como mujer me parece fundamental. Luego, no te diría un personaje concreto, pero sí diría todo nuestro siglo de oro, todo el arte del siglo de oro, en general. Mete pintores, escultores, lo que tú quieras, ¿no? Arquitectos. El siglo de oro, en general, sí, como si fuera un personaje, me parece espectacular. O sea, como una España ya casi en declive, cómo surge el arte, ¿no? Como a ese nivel tan espectacular que sucedió en literatura, en todo. Es decir, hay un elenco de artistas, empezando por Cervantes, por decir un poco el banderín de aquello, la bandera de aquella época, pues eso, que me parece espectacular. Y un tercero te diría, no un personaje, te diría para mí la transición española, la transición después de la dictadura. Creo que no es un personaje, pero para mí es fundamental. O sea, lo he vivido. Algo importante de España. Sí, lo he vivido muy de cerca y creo que después de un siglo XIX asqueroso que hemos tenido, que desembocó en una guerra civil, resolver toda aquella mierda que nos echamos unos a otros con un proceso de transición en el que llegó la democracia, y es lo que hoy tenemos, no apreciar aquello es no tener ni puñetera de historia ni saber lo que pasó, ¿sabes? Y todos los que ahí le echan por tierra la transición, que si el régimen de no sé qué, para arriba y para abajo, me parece que no tienen ni puñetera de historia ni puñetera idea de nada, es decir, no saben lo que pasó y es hablar por chau chau. Yo creo que es el proceso que culmina en la Guerra Civil, en el 36, que es un proceso muy largo, que comienza a principios del siglo XIX, con las guerras napoleónicas, nos vamos enquistando y desembocan aquello, y salir de una dictadura después de 40 años y lograr en meses, prácticamente en meses, lograr un régimen democrático con sus defectos, por supuesto, y tal, yo creo que para mí es un personaje, ya te digo, sin nombre ni apellidos, pero para mí es fundamental. Espera un momento más, porque es que me ha traído perfecto a dos preguntas que tenía pensadas, además. Una de ellas... Marc, luego hacemos otro podcast tú y yo aparte. Es que yo hablo mucho también, es que me pasa lo que a ti, José Carlos. Me has traído perfectamente un personaje, además, que yo admiro muchísimo, que es Isabel la Católica. Y precisamente te quería preguntar ¿qué opinas de que una mujer como Isabel la Católica, en la que precisamente tú mismo lo has dicho, en plena época medieval, consigue hacer que la respeten tanto que llega incluso a tener que sacar ¿no? el dicho este de tanto monta tanto para que a su marido también le tuvieran en cuenta, ¿no? Porque no le tenían en cuenta, ¿no? Como, no, oye, que este manda tanto como yo, o sea, una mujer diciendo que un hombre manda tanto como ella, ¿no? O sea, imagínate la personalidad que tenía. ¿Qué opinas de que esa mujer no sea, en un momento como el que vivimos en España, en el que el feminismo está tan presente, ¿no? En nuestra sociedad, como el icono feminista, ¿no? Que deberían abanderar, ¿no? En el movimiento. Sí, la verdad que es una buena pregunta, pero ya alguien que se llama Isabel, la Católica, olvídate, ya está desechado. Ya le han puesto un tic de no. Yo, por decir algo. No lo sé, la verdad, tienes toda la razón. Sí, porque realmente lo que decimos, lo que hablo yo en los podcasts de ponerte la gafa de la época, si tú ves a Isabel la Católica como un personaje cristiano, católico, una mujer austera, una mujer tal, y la ves con los ojos de hoy, pues dices, no, una mujer que además no sé, además propició, pues eso, la conquista de América, de para arriba y para abajo. No sé, son personajes que es una pena, ¿eh? Lo que tú has dicho, pero tienes toda la razón. Es un icono del feminismo, obviamente. Es un icono, o debería de serlo, porque lo que esa mujer tuvo que luchar para sobreponerse al mundo en el que vivía, eso tuvo que ser la bomba. Eso tuvo que ser la bomba. Increíble. Sí, pero tienes toda la razón. Debería de ser, por supuesto debería de ser, porque es de las pocas mujeres en la historia de España que ha trascendido, ¿no? con los tiempos. Sí. Pero bueno, te dirán que es un personaje que está sobrevalorado, que era no sé qué, que era no sé cuánto, que mira que sé, historias, pero evidentemente ahí están los hechos, son los que son, y lo que esta mujer consiguió está claro, es decir, que tuvo que tener una personalidad arrolladora y tuvo que ser un personaje de una categoría, una altura
tremenda, Isabel de Castilla, pero tremenda, tremenda. Claro, Isabel la Católica, pues igual, eso viene pues igual por de la historiografía a lo mejor franquista, ¿sabes? El tema de el CID, Isabel la Católica. Claro, todos estos sobrenombres, estos apodos, realmente pues han hecho daño, realmente han hecho daño que se lo haga, pero si tú ves la historia como tienes que verla, pues vas a descubrir el personaje. Pero sí es verdad que son personajes que se ensalzaron en su momento y han pasado la historia como personajes propios pues, del régimen franquista, por ejemplo. El CID, es que eso ha pasado y de hecho se sigue tomando así. Pero son personajes que requieren un estudio aparte. No, es que de hecho, o sea, yo me enteré hace relativamente poco porque me gusta mucho toda la zona, la historia de la Reconquista y demás, y pues llevo mucho tiempo leyendo muchas cosas, ¿no? Y me enteré hace relativamente poco del tema de que las flechas de Fernando, ¿no? Y el yugo de Isabel, claro, lo vi, ¿no? Pero luego dije, joder, pero si esto, claro, parece que es algo franquista, porque luego es verdad que creo que fue la Fetila Jones, ¿no? Que lo usa, lo combina, ¿no? Y usa esa mezcla de esos dos logos como el ensalzamiento, ¿no? de lo nacional, ¿no? Yo siempre he tenido la cosa de que precisamente eso es lo que ha provocado, ¿no? Pues huir un poco de los movimientos franquistas, de los símbolos franquistas, ¿no? Y que en este caso, pues Isabel se ha visto denostada, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que mira, hoy estamos, que hoy es día 17 de abril del 2023. Yo a Franco le conocí, pues mira, cuando murió Franco yo tenía 13 años o algo así, o una cosa más o menos, 13, 14 años, no recuerdo, por ahí sería. Yo en el 75, pues 13 añitos, 14. Y, joder, que estemos ya hablando de Franco, bueno, Franco como historia sí, pero que estemos hablando de la Guerra Civil y de Franco en la actualidad, es que me parece como hablar de, pues no sé cómo decirte, pues yo qué sé, me da igual, de Alfonso VIII de las Navas, es que me parece exactamente igual. O sea, ¿en qué afecta? Ya no afecta en nada, es que estamos ya tan lejos que digamos que nos dejamos llevar por el politiqueo, por esta historia, ¿no? Que nos quieren meter seguimos en lo mismo. Entonces, hablar de Franco ahí no tiene ningún sentido. Pues es que ya es un personaje que ya ni pincha ni corta. Es decir, es que mira, ya no queda casi nadie vivo. Poca gente quedará viva, o ni nadie quedará vivo ya, que participará en la guerra civil con un arma en la mano. Yo creo que no queda nadie vivo. Nadie. O sea, ¿qué pueden tener? Si es que aunque tuvieran 15 años, yo creo que ya no hay gente viva. O sea, ¿qué estamos ahora tirando de guerra civil y de tal es que es tan absurdo? ¿Sabes? Es tan absurdo que al final es que a mí me momento que me cansa decir, macho, déjame en paz ya, tío. ¿De qué me estás hablando? La guerra civil. O sea, que la semana pasada me han contado una anécdota, justamente, mi tío, que es también, bueno, él hizo historia y geografía y me decía que había estado con un grupo y tal y que salió no sé qué de la historia de la guerra civil y uno se puso especialmente agresivo y tal, porque decía, es que mi abuelo murió en la guerra y tal, y yo, es que no quiero que habléis de este tema y tal, y digo, joder, todavía estamos con esas. Digo, ¿qué parte de o sea, era una de las preguntas que te iba a hacer, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la historia sea eso, historia, que podamos hablar de ella sin que nadie se sienta ofendido? Yo creo que ha pasado también mucho tiempo. Pero sí, una de las cosas que te iba a decir, al hilo de esto es, vamos a ver, es que habéis estado hablando de grandes personajes históricos, ¿no? Yo con mi limitación de la historia, bueno, del instituto, la universidad y todo eso, los grandes personajes, a mí me da la sensación de que ya no hay grandes personajes, es decir, cuando pasen 500 años estudiaremos el siglo XXI, la historia del siglo XXI, o sea, ¿dónde están los grandes personajes? No sé, a lo mejor... No sé si me... Sí, no, tienes razón. Españoles, quiero decir, ¿sabes? O sea, vale, Felipe II, es decir, ¡buah! Isabel y la Católica, increíble y tal, ¿vale? ¿Y ahora? ¿Qué tenemos? Hablamos de Rajoy, hablamos de... Claro, ¿sabes qué pasa? Que lo que antes hablaba al principio, que realmente la historia hay que verla, por eso a mí me gusta verla. Estos grandes personajes que hablan de la historia, lo que hacen, te sirven es para que a la gente conectarla con un periodo histórico. Tú hablas de Blas de Lezo, hablas de Isabel la Católica, o hablas de los últimos de Filipinas, o hablas de, yo qué sé, pues de cualquier personaje histórico español de renombre, o de Hernán Cortés, me da igual, y te sirve para conectar con aquella época, ¿vale? Con aquella época. Entonces, pero ahora mismo la historia es mucho más racional. Ya no hay, esos personajes ya no existen. O sea, está todo mucho más democratizado. La sociedad es mucho más en ese aspecto más plana. No hay grandes personajes. Digamos, la sociedad va a bloque. Entonces, yo pienso que eso es lo que está bien. Es decir, que evidentemente cuando alguien estudie la historia del siglo XXI no va a encontrar, tú que dices, grandes personajes, pero encontrarán hechos históricos, encontrarán guerras, encontrarán descubrimientos, encontrarán la era de Internet, encontrarán cómo se descubrió, pues yo qué sé, un metal que
favoreció, pues ya que se me da igual, la creación de energía eléctrica, de baterías a los coches, yo que se me da igual. Ahí nuestra función es mejorar el mundo, hacerlo más sostenible y hacer que este planeta viva porque lo vamos a cargar. Esa es la historia nuestra ahora mismo, es conservar el planeta e intentar llevarnos lo mejor posiblemente a nosotros. Mira la guerra de Ucrania. Es que realmente ese es nuestro gran problema, o sea, centrarnos y de alguna forma, yo así globalizarlo y digamos, tirar todos en favor de este puto planeta que se nos va de las manos. Yo he Esa es nuestra pensado, mira, historia. a raíz de lo del COVID, yo lo pensé, digo, esto se estudiará algún día, ¿no? Claro. Que eso, que hemos estado 2 o 3 años prácticamente confinados. Esto es un periodo que ha habido un montón de muertes. Digo, esto es un periodo que mira, dejará su huella en la historia, se estudiará cuando sea. Sí, sí, sin duda. Y se hará cine, que todavía está, es lo que te decía antes de la guerra civil, que todavía está cercano. Entonces, ahora mismo, ¿quién se atreve a hacer una película sobre el COVID, una serie sobre el COVID, cuando la gente tiene muertos en su casa, ¿no? Eso es. Tiene que dejar pasar el tiempo, ¿no? Para que se quede un poco. Eso es. Sí, mira, la historia, por eso digo que sí, al final vamos a lo mismo. Si tú la historia la tratas desde un punto de vista humano, para aprender de ella y para aprender como persona de lo que ha pasado antes y aprender lo que ha pasado y transmitirlo a los que vienen después, joder, pues es que esa es la herramienta. Si tú te ciñes en que si el uno, que si el otro, que si los buenos y los malos, tal, si es que buenos y malos ha habido siempre. Si es que, bueno, no, ha habido dos bandos siempre, enfrentados por X motivos. La sociedad está polarizada desde siempre. O sea, porque sí, porque somos hombres humanos y somos imperfectos. Entonces, hay que huir de eso. Hay que huir de eso y para mí es un poco el espíritu del que yo tiendo a transmitir en el podcast de Mario un Tambor y hablar de historia de una manera, pues eso, te digo, con crítica personal, para aprender. Ya, antes hablabas, dice, ¿qué personaje? Pero si es que ahora mismo estamos viendo en Sudamérica o en Hispanoamérica, que están rescatando de lo anti-español. Porque a mí, ¿qué me estás contando, tío? A mí, ¿qué me estás contando el presidente de México, el Obrador a mí, ¿qué me estás contando si tú eres más culpable de aquello que yo? Si tú eres descendiente de los criollos que hicieron lo que tú estás demandando a España, a mí que me cuentas, déjame en paz, chaval, déjame en paz. O sea, hay un momento que te agobia esta gente, son agobiantes. Cuando digo, son ellos propios, son parte del problema, bueno, tampoco son parte del problema, pero están mucho más cercanos al problema que nosotros. Culpar a España de que después de siglos, tío, es demagogia, es populismo, es absurdo. Entonces, y no quedarse muchas veces con las cosas buenas que ha traído eso. Evidentemente, siempre que hay una invasión, ¿no? de una zona, siempre hay cosas malas, evidentemente, que es toda la guerra, la gente que muere y demás, pero también hay cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, todo el proceso, ¿no? de cuando llega Roma aquí a España, ¿no? Todo el proceso de romanización, el cambio estructural, ¿no? Que España eran prácticamente tribus, ¿no? Con los íberos, los celtas y demás, y ese cambio un poco en el pensamiento, en la forma de estructurar la sociedad, pues todo el lenguaje, los números, todo, o sea, todo lo que vinieron a aportar, igual que luego los musulmanes, o sea, se tiran 700 años aquí y, o sea, mucho de lo que hoy tenemos es parte de eso también, ¿no? Que justo es lo que hablas en tu libro, entonces, claro. O sea, ¿para qué voy a mirar yo, por ejemplo, a un romano, ¿no? Imagínate que es como si yo me voy por un romano y decirle, oye, ¿qué hicisteis aquí, tío? ¿Sabes? O sea, pues que yo no le veo sentido, al revés, me quedo con las cosas buenas, ¿no? De ese proceso, ¿no? Sí, es así. Intentar ahora culpar es que no tiene sentido. O sea, que no tiene sentido. Es que además yo lo veo tan obvio que así no merece la pena ni comentarlo, pero merece la pena comentarlo cuando ya al otro lado del charco tenemos gente que no está todo el día martillando con que España es un genocidio, que si España se aprovechó, que si las minas y el oro. Joder, qué aburrimiento, ¿verdad? Qué aburrimiento. Pues no, hay que pedir perdón, no tengo que pedir perdón de nada, a nadie. ¿Yo por qué pedir perdón a ti de qué? Que eres un botarate. ¿Por qué te doy perdón? Como tampoco tengo que ensalzar a aquella gente lo que hizo. Sí que es que esa gente que fue lo que fue. Entonces, todavía ni pedir perdón ni estar orgulloso de nada de lo que... O sea, no, es que es lo mismo. Es decir, es analizar la historia desde un punto de vista muy humano, es decir, muy individual, muy humanista, realmente. Es un poco lo que se... Entonces, y te va a aportar un montón de cosas. Y ya está, ni más, y que ni más. Y el que dice, no, es que en América resulta que llegamos allí y sacrificaban gente y tal. Pues claro que sacrificaban gente. Pues claro, pues es que estaban en la edad de piedra. Joder. Como aquí hubo sacrificios de los celtíberos en su época. Si es que aquel sacrificaba porque era su cultura. Y eso lo vas a criticar ahora. Llegamos allí y les salvamos porque dejaron de sacrificar. Una chorrada. Llegamos allí y están unas civilizaciones atrasadas y estaban en ese proceso evolutivo de sacrificio humano, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Pues ya está, no pasa nada, ni le libramos ni le salvamos de nada. Es que es ver, hay que analizar ese choque que se produjo en América entre dos culturas separadas por siglos de diferencia
y analizar qué ocurrió allí, o sea, un poco de alguna manera, y aprender, intentar aprender de aquello. Pero echar culpas a unos, ya digo, bueno, yo creo que está claro el tema. Yo Sí. Lo que pasa es que sigue habiendo gente que aprovecha esto para comer el tarro al personal y sacar rédito ideológico, político y al final votos en la urna. No os penséis que va por otro lado. No, ya. Sí, esto es como siempre. Al final yo creo siempre que todo se usa, ¿no? Hoy en día, no solo la historia, por desgracia, todo, siempre para intentar buscar pensamientos únicos en los que encasillar a la gente y asegurar el voto durante años. O sea, así es. Por desgracia me parece que es así. Bueno, no sé una cosa, solamente una cosita, una anécdota también. Yo sé que ya como también soy muy mayor, ya tengo mucho de historia de Bolleta también. Sí. Yo voy a pasar ya de los 50, o sea que también... Bueno, te tengo mucha ventaja. Sigues siendo un pipiolín. Lo que le saco ya, bueno, ya a Pedro le saco más años todavía. Sí. Pues mira, estaba en un grupo yo soy de Segovia, de un pueblo de Segovia, y estaba en un grupo de Facebook que era Segovianos por el Mundo. Ya ves qué original, ¿no? Sí. Pero, no suelo entrar en Facebook nunca ni nada, pero eso me gustaba porque eran segovianos que estaban por allí y contaban sus historias, gente que vivía en el extranjero y tal. Y de repente, pues, lo que es... ese grupo sufrió como un ataque, por así decirlo, un ciberataque de unos fulanos que decían que Segovia, que era el símbolo del imperialismo romano, que había que tirar el acueducto, que, bueno, y claro, empezó, y también habría que tirar la Alhambra y todo lo que represente, y las pirámides, todo lo que represente algún símbolo de imperialismo. Yo digo, macho, entonces... ¿qué hacemos? Nos cargamos no la historia, el arte, la literatura, los juegos de mesa, que vamos a ver si empezamos con ellos. Sí, no, justo iba a empezar ya. Y lo que dicen, un botarate, pero unido a otros varios, ¿eh? Pues sí, como los de la Tierra plana y como los de no sé qué, pues esto... Sí, pero ese botarate resulta que tiene un teléfono móvil de última generación que le ha costado 1.500 pavos y ese botarate tiene ese móvil y que les maneja mientras hay niños, y esto es demagogia pura, pero es lo que ellos hacen, mientras hay pobres niños en Nigeria que están yendo a por agua, caminan 6 kilómetros o 10 kilómetros para conseguir un cubo de agua. Mientras tú tienes un móvil de 1.500 pavos. Y eso es demagogia, ¿vale? Es lo mismo que tú lo puedes decir, ¿qué me estás contando de tirar o no tirar? O sea, yo pienso que tampoco... Hay gente que le gusta meter ruido también, ¿eh? Y se siente cómodo en este barro, realmente no tampoco... Pero bueno, yo pienso que son productos de la... También, antes hablábamos, son minorías que tampoco hay que hacer mucho caso. Pero sí es verdad que son ruidosas y cuando se juntan dan la lata, sí, totalmente. Sí. Pero bueno, pues tienes razón, estos casos todos los encuentras. Yo digo, le gusta llamar la atención. Más que nada es un problema de infancia, ¿no? Más que nada yo creo, ¿eh? Pero es que la gente se juntan en una red social y te dan la taberna. Sí, se juntan 15 o 20 de estos, joder, y te vuelven loco. Sí. Bueno, vamos a pasar a juegos de mesa, como ha dicho Marc. Hombre, vamos a hablar de lo importante. Vamos a hablar de lo importante, de la diversión, que esto es el trabajo todo. Bueno, pues para empezar, para el que no lo sepa, os haya conectado tarde al podcast, tú eres wargamero, ¿no? Hemos dicho. ¿Qué juego te hizo a ti empezar en el mundo de los wargames? ¿Qué juego? ¿Qué juego te hizo clic? Es que es muy complicado, porque yo cuando tenía 15 años no había ni juegos ni parecidos. No había ni, Monopoly, sí que había el Monopoly, ya estaba. Pero vamos, pero solamente el Monopoly, lo poco que había, ¿eh? Y a lo mejor el Cluedo, cosas así, o sea, recuerdo los primeros juegos de mesa que llegaron a España en aquellos, yo los Wargames los jugaba, siempre lo comento, yo recortaba tebeos de hazañas bélicas, de aquellos de soldaditos de tal, los recortaba y los ponía en el suelo y tiraba un dado y me disparaba con un dado el parchís de mi abuelo, y que mi abuelo no me viera con los dados de parchís, porque un dado de parchís entonces era una joya, es decir, los dados no se vendían en ningún sitio. O sea, si perdías un dado de parchís y no encontrabas respuesta, te has comprado otro parchís. Es que estamos hablando de otra época. Entonces, claro, yo jugaba, imagínate, son mis primeros escarceos con los Wargames, ¿no? Y luego, realmente, mis primeros Wargames salieron cuando yo tenía ya bastante edad. Es decir, que yo no los he conocido de adolescente. Que veo muchas ahí los grupos que por ahí en Twitter y tal de Wargames. Realmente, con mi edad no hay mucha gente... Que aficionada de aquella época, o sea, que es complicado. Entonces, ¿qué juego me hizo clic? Joder, pues el juego me hizo clic, yo cuando me hizo clic, pues cuando me gané mi primer sueldo me compré a un juego, no recuerdo cuál fue, sí, lo tengo en el trastero, es un juego que compré de Clash of Arms, de la editorial Clash of Arms,
de un juego napoleónico que era el Napoleón en Leipzig, que me acuerdo fue el primer juego que me compré, y ahí empecé poco a poco a comprar juegos, pues eso, poco a poco, pues iba gastando juegos en inglés, que entonces el inglés era un idioma que no era para nada conocido, nos costaba mucho. Yo fui de los primeros grupos de años que empecé a estudiar inglés, pero hasta mi año, digamos, 2 años antes de mí, estudiaba francés, por lo cual el inglés no era un idioma para nada asumido. Y es verdad que empecé a comprar juegos de manera lenta, pero realmente ahí compré varios juegos, pero nunca pude la afición, digamos, tomarla, porque por trabajo, ya te casas, hijos, guapa. Entonces, eso ha estado siempre ahí enquistado, latente, la afición al juego de mesa, con todas las ocupaciones, y al final, pues llega un momento en que puedes. Y eso ocurrió no hace mucho, hace no muchos años. Joder, pero claro, el reencuentro ha sido terrorífico. O sea, estoy haciendo ricas a todas las tiendas online de España y Francia, Italia y partes extranjeras. O sea, que he entrado como un elefante en cacharrería, ¿no? Realmente, pero disfrutándolo mucho. Pero sí es verdad que los primeros juegos los tuve guardados en unas estanterías o cogiendo polvo. Compré varios juegos, tenía pues, 10 o 12 juegos, no tenía más porque tampoco... Sí. Y siempre los miraba con ojitos, ¿no? Les hacía ojitos hasta que llegó un momento en que he tenido tiempo y me dedicaba a muerte. Además, claro, cuando he reingresado en el mundillo, es todo absolutamente diferente. O sea, ya reingresé con mi editorial, para ahí no jugaba, hice aquella editorial, pero cuando he entrado a ver lo que hay en el mercado, es que es tremendo, pero digo, estoy disfrutando de ello muchísimo. Y sí es verdad que ahora hablamos un poco de mi afición, cuál es mi perfil de aficionado, pero sí es verdad que cuando entras y ves tanta cantidad, no sabes por dónde elegir. Y es verdad que empecé a comprar como un auténtico loco, diciendo, voy a jugarlo todo, y luego me he dado cuenta que no me queda vida para jugar tantos juegos, realmente literal, o sea, es que no me queda vida, es imposible, o sea, ¿de dónde vas? O sea, si esto... Entonces he tenido que reducir mi colección, llegué a tener, no, tampoco son muchos, para lo que veo por ahí, yo llegué a tener 200 y pico juegos, que es una tontería para lo que veo las colecciones de estos mira más lo que tiene. Sí, no, pero sí, pero escucha, pero él tiene 10 años más que yo por delante. Yo lo entiendo. O sea, si es que yo calculo que me queda de vida, digo, tío, ¿qué haces con esto? Es imposible. Pero antes comentaba que yo cada vez que compro un juego, en Wargame o no Wargame, lo disfruto en el momento, o sea, el tenerlo. Cuando hablan de coleccionismo, de esta afición, yo no lo veo que sea coleccionismo. Es decir, esos juegos los puedes jugar. Yo colecciono, imagínate, latas de cerveza. Bueno, pues, vale, está muy bien. Hay que le da por morder las esquinas, hay quien colecciona búhos, hay quien colecciona, yo qué sé, hay colecciones. El coleccionismo, ese tipo de coleccionismo, bueno, a alguien le puede hacer matar el tiempo, pero es un poco más extraño. Sin embargo, el coleccionar juegos, tú no lo compras por tener en una estantería diferente, no, los compras porque crees que algún día lo vas a jugar. De hecho, cuando lo miras, lo ves en la estantería, dentro, o sea, digamos, de alguna forma ya lo has jugado en el momento que lo compras. O sea, potencialmente lo vas a jugar e incluso mentalmente ya lo has jugado. Y probablemente lo vendas dentro de 6 meses. Entonces, esa sensación de tenerlo, de posesión, porque además esto se va a agotar, sabes que se va a agotar mañana y tal, esa sensación de poseerlo, de tenerlo, de coleccionarlo, de tal, eso es lo que te hace diferente a esta afición. Y entonces, que nadie se sienta mal por tener la estantería llena de juegos. Yo siempre digo, es que veo y me agobia, es que me estresa. ¿Qué coño me va a estresar? Pero la famosa antiludoteca, ¿no? Claro. De Bislúdica, que yo, por cierto, es algo que no defiendo, la antiludoteca. ¿Qué más da? Es lo que dices tú. Oye, yo he jugado, te diría a lo mejor a 1/10 de lo que tengo e igual os estoy engañando. Pero seguro que os estoy engañando. Pero tengo ganas de jugar a todos, es verdad. Claro. Y cuando he tenido que vender juegos, que Pedro sabe que he vendido muy poco porque soy muy perezoso para vender, realmente me dice, pero ¿por qué no vendes este? Que es un troncho y tal, no sé qué. Digo, tío, es que yo cuando lo compré por una razón. A lo mejor uno me gustaba la temática, otro la mecánica y otro simplemente era raro y ya por eso me atraía, ya tenía un espacio en mi corazón, ¿sabes? Y vender un juego para mí es algo un poco dramático, ¿sabes? Sí. Porque yo digo, joder, es que si yo no tuviera un problema de espacio real, no vendería ninguno. Totalmente. Estamos locos. Yo creo que sí que estamos relacionadas la afición con el coleccionismo, por lo menos en mi caso. Sí. Porque sí que es verdad que cuando un juego te entra y estás muy hipeado, ¿no? La palabra esa que antes decía, cuando estás nervioso, hipeado, y de repente sale el juego y además te sale con 3 expansiones. Digo, todo, venga. Sí. Y a lo mejor no lo juegas nunca. ¿Y para qué te metes en 3 expansiones? ¿Sabes? ¿Por qué no juegas el base y luego te vas con...? Pues no, eso es coleccionismo. Sí, tienes razón, pero una cosa es el coleccionismo y otra cosa es el completismo. El completismo ya es
Es diferente. Yo soy completista, coleccionista, de todo. Yo soy de todo. O sea, la verdad que me he moderado y he vendido una buena parte de la colección que llegué a acumular. De hecho, pero lo que tengo aquí no lo voy a jugar en la puñetera vida. Yo ahora mismo me he quedado con cerca de 80 juegos, sobre todo Wargames, ¿vale? Pero bueno, mañana me puedo dar por comprar. Es que me da exactamente igual. Si yo a veces yo supero crisis de identidad comprando juegos. Y es que además lo disfruto, porque, repito, no es coleccionarlos, es tenerlos. Es decir, saber que un día lo puedo jugar. Pero si es que no. Y vamos a ver, mira, si es que cuando hablo con la gente me dicen, ¿tú qué escuchas podcast? Yo escucho muchos podcasts de juegos de mesa. Y a veces no tengo ni puñetera idea de qué están hablando. Y me quedo frito en la cama escuchando y tal, pero me relaja. Para mí es un mundo de evasión. Es decir, el juego de mesa en sí es pues bueno, como otras aficiones, pues te hace que tu imaginación vuela, es un momento para te esparces, porque a ti ahora mismo que te sientas delante de un tablero, oye, estás en la temática del juego, si tú te sumerges, estás viajando a esa temática, estás pensando el tío que lo ha diseñado, joder, ole sus narices cómo ha diseñado ese juego. Es decir, aprecias, no es el tirar un dado, esto es mucho más. Evidentemente somos aficionados a esto y hablamos a favor de Viento, ¿no? Pero es que es así, realmente es una afición con la que yo disfruto muchísimo. Ya digo, mira la edad que tengo, vamos a ver, que no tengo ningún problema. Si es que cada vez, vamos a ver, si tú ves en Estados Unidos, ves estos clubes de Wargames de gente, bueno, yo he conocido hace poco en Las Bellotas que he ido a un hombre que tiene 80 y tantos, 80 y muchos años, y viendo de Estados Unidos. O sea, que es que hace unos años, joder, y le ves el hombre allí con sus dados, con su mesa, su tablero, disfrutando de su afición. Es que esto, hermano, qué bonito eso, qué bonito. Sí, eso. Totalmente. Entonces esto no tiene edades. Y sí es verdad que hay dos tipos sí es verdad que cuando conoces esta afición hay una minoría que son niños grandes, es decir, hay gente que tú lo ves y lo detectas, ¿no? Pero en general, salvo esta minoría que son niños grandes, hay muchas personas normales con un niño dentro que le llama, que yo pienso que somos la mayoría. O sea, todos tenemos un niño dentro enorme que de vez en cuando nos tira así de la corbata y dice, venga, vamos a jugar, tío. Vamos a ganar de rollos, Y yo despliego un tablero en Wargame y es que realmente simplemente ya sacando el mapa y poniendo las fichas que realmente alucino. O sea, me encanta el mapa, me encantan las fichas, leo un libro de historia antes, me sumerjo en la época histórica que tal, y es que no me hace falta ni jugar al juego. Es que no me falta ni jugar. Solamente ver lo que tengo aquí en mi estantería, ver el título de esa batalla, el título de una colección de esa época, para mí es una joya que sé que algún día usaré o no, me da igual, es que no tengo ningún problema. Entonces es un poco la afición. Yo cuando digo que escucho todos estos podcasts, además que se agradece mucho todos los podcasts y canales que hay de juegos, por ejemplo, sí, Bislúdica, además hay muchos, los abuelos que son amiguetes míos y en el tema Wargames, bueno, Bislúdica, que es un poco, o Bisbélica, que es un poco el más potente, digamos, tal. David Arribas, que no tengo el gusto de conocerle, pero este chaval es un monstruo, joder, es un tío que me está dedicando su vida a ese hobby, lo está compartiendo día a día, y es el que tira del carro, y lleva 2 podcasts a la vez, graba cada X días, y lo difícil que es hacer un podcast de juegos, sobre todo de Wargames, porque la gente juega poco porque son juegos muy complejos, es decir, es muy difícil sacar críticas de un juego porque realmente no da tiempo a jugar, son juegos complejos, o sea, y a lo mejor es menos complejo que los juegos con un Euro o una Ameritrash o tal, son juegos más sencillos y puedes encontrar más cantidad de juegos jugados y puedes dar más noticias, pero en el mundo de Wargame, hacer un podcast de Wargames es muy complejo, con los abuelos igual, o sea, porque es que no hay tiempo para jugar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Repetir siempre lo mismo todos los programas? Es complicado. Entonces, tiene mucho valor todos estos podcasts que hace, ya te digo, Bisbélica, Bislúdica. Digo que este hombre que es el que lleva la manija de estos dos podcasts son importantes, joder, pues me parece que tiene muchísimo mérito. Pero no deja de ser como nosotros. Comparte su afición con ganas y no tiene fin. O sea, es una máquina de producir información porque la vive. Y como él, pues hay mucha gente, digo, los abuelos, a nivel Wargames hay muchos podcasts, bueno, muchos, no hay muchos, hay pocos. Ahora salió un grupo de canarios, se llaman el Club Dante en Guerra, que han sacado un podcast de Wargames. De Wargames hay 4 o 5, bueno, pues Franjo con el Territorio Grondar, tal. Y luego a nivel canales, pues está el famoso Agustí Barrio, que le conoceréis, ¿no? Que tiene el canal de Wargames, que eso es una pasada, el chaval. Cuando digo chaval, lo digo con todo respeto, es una palabra que utilizo mucho y quizá por las canas. Agustín le conocí hace años en unas bellotas, igual, un tío
gente que disfruta con la afición, la transmite, la comparte y, ojo, la cantidad de horas que nos ahorra y la cantidad de pasta que nos hace gastar los jodidos, ¿no? Porque, claro, te meten unos viajes, esto es la leche, esto es este juego, tal, y al día siguiente está con la tarjeta en la mano haciendo compra y cuando te llega el juego pasa a la estantería y sabes que probablemente nunca lo abras. Bueno, no pasa nada. Bueno, ahí está. Es que es lo que decís un poco, que muchas veces parte de esta afición es eso también. A mí me pasa que, o sea, yo he dejado de escuchar podcasts de juegos de mesa y bueno, yo te conocí, ya te he dicho, jugando en el podcast de Jugando con los Abuelos, y yo he dejado un poco de escuchar para intentar dejar de comprar de forma compulsiva, porque claro, es que al final es lo que tú dices, ¿no? Dices, joder, es que este tío está todas las semanas jugando, probando, si me está diciendo que es un buen juego y yo ya he jugado un juego que él me ha recomendado y me ha gustado, ya es como que te está influenciando en comprarlo, ¿no? Porque dices, sé que me va a gustar, ¿vale? Claro. Este tío ya me recomendó un juego y sé que me va a gustar. Entonces, intentando evitar un poco eso, empecé yo a escuchar tu podcast, precisamente. Claro. Pero luego, en el fondo, ¿sabes lo que pasa también? Que cuando te gustan los juegos, cuando te gusta la historia, cuando te gusta... Al final, siempre tienes como ese... que yo creo que es lo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Cuando jugamos a Wargames, que a mí también me gusta el Wargames, no tanto, ¿no? Como a ti, pero... escucho un podcast, ¿vale? Como me ha pasado ahora con el podcast de Alfonso VIII, en el que hablan de la Nava de Tolosa, y ya automáticamente lo siguiente que hago es buscar juegos donde pueda yo revivir la batalla de la Nava de Tolosa. Claro. Ya, lo siguiente que hice, o sea, te lo prometo, tal cual. Te podría enseñar el WhatsApp en el que escribo a Luis, en el que escribo a Luis. Sí, y le dije a Luis, por favor, Luis, mándame el juego de la Nava de Tolosa que he escuchado este audio y tengo muchas ganas de reseñarlo. O sea, ¿qué quiero contar? Porque es que el Wargame, bueno, el juego, sí, el Wargame, hay muchos juegos de mesa que no son Wargames, son juegos históricos, es decir, que son libros. O sea, y de hecho yo lo tomo como tal. Te tienes que documentar para jugarlo, tal. Y luego, por supuesto, es que es un... Digo, que lo que sí es verdad es que yo ya he reconducido el tiro y realmente me he dado cuenta que no tengo tiempo ni tengo vida para jugar tanto. Entonces, digamos, he reducido mi colección, ya digo, la he reducido a lo mejor casi a una quinta parte, ¿no? Todo esto en muy pocos años, ¿eh? Y ahora que he elegido yo, para que veas mi perfil de jugador, es primero las épocas. Yo ya me centré en 4 épocas. En el sistema VAR, si lo conocéis, que es las guerras del siglo XVIII, la guerra de los 7 años, la guerra de independencia americana, ¿vale? Que es un juego complejo, una colección que es un reglamento complejo. Luego, la Guerra Civil Americana, que me apasiona el tema, tengo muchos juegos de la Guerra Civil Americana. Luego, Segunda Guerra Mundial y napoleónicos. Y de ahí ya no me salgo. Con esas 4 épocas son con las que ya juego, nunca mejor dicho, y son las que tengo y ya de ahí no me voy a salir. No quiero más época ni... No quiero más. Ojo. A ver, José Carlos. No quiero ser yo quien diga que esto queda grabado. Es posible que te salgas, porque es que están saliendo ahora muchos... Tú eres gran amante de la Reconquista y van a salir muy buenos juegos ahora. No. Tanto Monta. ¿Has visto Tanto Monta? Sí, de Carlos, sí. ¿Has visto el tablero? Carlos, es precioso. Carlos es amiguete de NAC. Carlos, que más le conozco. Y no, lo siento. Una pinta, me da igual. No. Ya me he puesto un candado como un cinturón de castidad. O sea, no, porque no tengo, lo siento, no, ni antigüedad, ni Primera Guerra Mundial, ni no, lo siento, pero no, ya tengo bastante con estas 4, ¿por qué? Porque son épocas que ya más o menos controlo, me gustan, he leído mucho sobre ellas, entonces las disfruto, ¿vale? Entonces, bien, esa es la primera premisa, estas 4 épocas. Guerra de los 7 años, Guerra de Independencia Americana, Napoleónicos, Guerra Civil Americana y Segunda Guerra Mundial, muy poquito, ¿eh? Segunda Guerra Mundial, muy poquito, la verdad. Tiene mucho, también la he reducido bastante, pero bueno, ese siempre queda alguno. Y luego, ¿cuál es el siguiente parámetro que busco? Yo cuando veo un juego, lo que miro es un wargame, lo que miro es qué mide cada hexágono. Es decir, yo por encima de 200 metros del hexágono ya no me lo creo. O sea, no me lo creo. O sea, un juego no es un juego que interpreta estos juegos estratégicos, ¿no? No vas a jugar la Guerra Civil Americana, es imposible, macho. La guerra de la Segunda Guerra Mundial en un mapa de Europa completo. No, eso es imposible. Esto es un RIS a lo bestia, un RIS vitaminado, ¿no? Es imposible. No puede tener... Ojo, es mi manera de verlo, ¿eh? Que no digo que sean malos juegos, que cada otro no está pedrada. Sí. Entonces yo quiero que sea un juego muy táctico, muy de ver el soldadito casi en el... salvo algunas excepciones de juegos que tengo que son un poquito más bien operacionales, pero en general son muy tácticos que me los creo. O sea, yo me creo que estoy haciendo. Muevo un soldado y sé que es un batallón, ¿no? Que se mueve, atraviesa un camino, una colina y se mete no sé dónde. Sí. Eso me lo creo, pero no, es que estás moviendo un cuerpo de ejército de 100.000 soldados. No me jodas, no, eso no puede ser. O sea, no puede ser. No me lo creo, no lo disfruto. No me lo creo. Entonces, hay varias preguntas aquí en el chat.
Sí. La podríamos ir haciendo, Sí. pero estoy viendo las últimas, perdonad, los otros. Sí. Jorge de Tablerum pregunta: ¿qué wargame has disfrutado más en relación con la historia? El que más completo te ha parecido. O a lo mejor el más fiel a la historia se refiere, no lo sé. Joder, el que he jugado que me ha gustado más pero que no he llegado a sacar todo el jugo es la batalla de Waterloo de Clash of Arms, del sistema de la batalla. Ostras, es que me he puesto con ese chisme y de hecho los tengo pendientes de seguirlo profundizando porque hace falta tiempo, pero a mí que me gusta mucho la batalla de Waterloo y el grado de complejidad, no de complejidad, sí, complejidad también, de definición de maniobras, a nivel histórico que tiene ese sistema, y concretamente Waterloo, que es una batalla que me gusta mucho, joder, me parece espectacular. Es un sistema complejo, un sistema complejo. Y luego bueno, hay varios juegos, digo, pero ese quizás es el más, digo, pero todo lo que tengo es hacer a nivel táctico, a nivel que yo me pueda creer. Si es que si no, yo en cuanto muevo unidades que son muy numerosas, ya me lo dejo de creer. Digo, es imposible, o sea, no me lo creo. Se están moviendo, no puede ser. ¿Qué 3 juegos de los que tienes en tu colección o has tenido son tus favoritos? Mira, pues tengo ese que te dije que es el primero que compré, el de Napoleón en Leipzig, que es de Clash of Clans, que es un juego antiguo, pero ese por nostalgia. Luego tengo uno de Waterloo, de GMT, que es las batallas de Waterloo, que es un juego muy antiguo, que igual también un poco por nostalgia, porque lo jugué muchísimo y lo tengo complicado. Y un tercero, fíjate que tengo aquí la estantería, te voy a decir un tercero de los que no he vendido. Bueno, un tercero que ya lo tengo que jugar, aún no he empezado a jugarlo, es el Holanda 44, que se sale de la norma de juegos tácticos, que ha sacado NAC hace poco, que es la ilusión de cualquier jugador de un juego en español, con mapa montado, mapa en papel, con las fichas ya troqueladas. La presentación de ese juego es la ilusión de cualquier wargamero de que se precie. Entonces, eso me lo compré, que se sale un poco de mi gama de juegos tácticos, pero lo tengo aquí, lo abrí hace poco, jugué ese juego en la edición en inglés, pero ese juego para mí es un regalo un regalo del cielo, es decir, por fin un wargame que es además en español, ¿no? Pero bueno, son muchos juegos. Hombre, ya mismo estoy también metido, bueno, vamos a saliendo de los wargames. Tiene muchos juegos de mesa, pero los he vendido casi todos, la verdad. Así los he comprado para jugarlos, al final me he dado cuenta que no iba a tener, más que para jugarlos, con quién jugarlos. Tampoco no soy un jugador de club, me gusta mucho jugar en casa. A mi mujer la engaño de vez en cuando, pocas veces, que tengo un amiguete con el que juego a veces con cámaras estas, con webcams, si hacemos alguna partida tal, porque el Basal no lo suelo utilizar. Pero, por ejemplo, hay de todos los juegos, bueno, vamos a ver, yo tengo otra afición, ya saliendo de los wargames, tengo otra afición que es la de los zombies. Soy un zombie, lo siento. Yo crecí con la Noche de los Muertos Vivientes, aquella película de Romero que a mí me marcó mi infancia, adolescencia, y entonces siempre tengo los juegos, tengo el famoso La Noche de los Muertos Vivientes del Zombicide, que lo tengo ahí. Tengo el Dawn of the Dead, que también lo tengo ahí y tal, y luego tengo uno que salió de Worthington Games, se llama The Night, no sé si lo conocéis, que es un juego muy sencillito, que también recrea la película esta de La Noche de los Muertos Vivientes. Es un juego en blanco y negro muy chulo, es muy sencillito, que ha sacado tal, y entonces, bueno, esos tres, digamos, los que tengo ahí. Lo demás he vendido todos, o sea, no tengo juegos de mesa prácticamente ninguno. Creo que tengo por ahí alguna cosa para jugar así en familia, pero luego tengo una colección que me apasiona, que lo tengo ahí, quiero jugar entera en solitario, acompañado o como sea, que es Arkham Horror LCG. O sea, me parece que es, vamos a ver, ¿pero por qué? Porque yo leía Lovecraft cuando tenía 14 o 15 años. Entonces, de repente me encuentro con esas narraciones que yo tenía en la cabeza de Lovecraft, Alan Poe, todos estos autores. Joder, me encuentro que hay un juego que realmente es la pena, con unos gráficos espectaculares, con una temática espectacular, y ese juego lo tengo. Mira, lo tengo aquí encima de la estantería ahora mismo. Estoy ahora con las ediciones revisadas que se están sacando, que por fin tal, cada una que sale compro las expansiones de investigadores y la de la campaña, y tengo aquí, pues, ¿vale? ¿Cuántos tengo? Han sido 5 expansiones, y el core tengo aquí, es el único juego de mesa pero yo creo que yo voy a jugar ese juego de coña. O sea, no tengo tiempo de jugar todo lo que tengo aquí en la estantería, y tengo 70, 80 juegos, no tengo más, ¿eh? No pasa a todos, por desgracia, bueno. Yo siempre, esto lo hablo, tengo un amigo que es aficionado al Lego, y él, pues bueno, sí que es verdad que el Lego no es como un juego de mesa, pero también el emplear el tiempo en montarlo, pues también es un juego, al fin y al cabo, ¿no? Y él lo tiene también heredado desde pequeño, le gustaba, y lo ha transportado ahora soy mayor, tengo dinero y tengo una colección loquísima de Lego. Y siempre hablamos lo mismo, ¿no? Yo con relación a los juegos de mesa y el Lego siempre decimos, tío, si es que me voy a morir, lo que dices tú, yo soy más joven, yo tengo 35 años, pero tampoco tengo vida ya para jugar todo lo que tengo.
O sea, Joder, tío. Anda, no me fastidies. No. Que no me va a dar tiempo. Si yo Tiene dos niños, imposible. Es imposible. Bueno, no, sí, con niños es más complicado, eso es verdad. Tengo dos. Es verdad que yo ahora mismo he descubierto el tiempo, el factor tiempo es fundamental. Yo ahora mismo hago un poco, dispongo de mi tiempo, ¿no? Y pues no, pues sí, ya te digo, pues juegos de, pues eso, ¿qué más te puedo contar? No te voy a decir la serie de juegos que tengo, porque tampoco a juegos les interesa mucho, pero tengo una serie muy concretas que además aprendo un sistema y ya me vale para otros juegos, ¿no? Sí. Y el tema, bueno, y luego se aprende siempre, pues eso, con vídeos, con audios, con tal. Sí. Mira, el tema este del Arkham Horror, del LCG, pues yo escucho mucho el podcast este de los archivos de Arkham, que es un podcast, bueno, igual me quedo frito, lo tengo que escuchar en varios golpes, porque bueno, noche me lo pongo y me quedo tal olvido, pero digo que pues, bueno, pues es un hobby que tienes ahí, una válvula de escape para, ¿sabes? Me escucho todo tipo de podcasts más técnicos y más tal, pero cuando estás un poco, dices, ahí tengo sueño, no tengo capacidad de atención, le pongo un podcast sobre juegos de mesa, digo, este de Arkham está muy bien, y bueno, pero un tío te comenta, mira, tal carta, tal no sé qué, bueno, ni te acuerdas de la carta, lo que ha dicho, pero me evade, y el tema de Lovecraft me encanta, digo, es el único juego de mesa que mismo tengo la serie. He tenido muchos, y he vendido muchos, pensando que los iba a jugar y al final, ya digo, el tiro lo he afinado, pues si no... Sí es verdad que es absurdo tener juegos que con seguridad no vas a jugar. Pero no tienes, por ejemplo, así tipo filler para llevarte a la playa, para llevarte a un picnic. No, he tenido. Mira, tengo de filler, tiene algunos. He tenido, pasa que al final los he acabado vendiendo. Por eso, el Carcassonne, el Código Secreto Dúo, que se me hace un juegazo, como filler. El Código Secreto me parece el que inventó eso. Luego se merece ser rico porque es un juegazo. Y sí, algunos más tengo, pero los típicos juegos, ¿no? Pero he vendido muchísimos. De hecho, Te iba a preguntar, José Carlos, perdona, si alguna vez te has planteado unir tus dos aficiones, ¿no? La de los juegos de mesa y la historia, creando tú tu propio juego. Sí, pero eso ya se me esa pedrada ya se me pasó. Sí, a todos yo creo que nos ha pasado diseñar un juego de tal. Hombre, yo tuve la editorial y de hecho aquellos no eran juegos propiamente, pero realmente yo ese gusanillo ya lo maté con la editorial, porque no eran juegos, pero se aproximaba mucho. Y de hecho yo creé, por ahí tengo todavía los ejemplares y eran su caja, sus mapas, sus fichas troqueladas, se aproximaba mucho a lo que es un juego. Entonces, digamos, aquello lo maté, pero aquella afición, aquella inquietud. Pero realmente realmente ahora mismo lo que quiero, no te digo, tampoco me obligo a jugar, es decir, es que tampoco tiene que suponerte un estrés tener que jugar, ni mucho menos. Vosotros tenéis otra, o sea, yo en el fondo soy un cuñado de la afición, es decir, yo tengo... Aquí no hay cuñados, macho. No, de hecho, te digo en serio, yo te prometo una cosa, o sea, yo cuando la gente dice, ¿no? Que esto mucho, ¿no? Se habla mucho en la afición de, no, esto no es un juego de iniciación, no es un juego de tal. Y yo siempre lucho contra eso, porque yo a mi familia, o sea, sí que al principio había una connotación, lo que has dicho tú antes, precisamente de, no, es que esto es una cosa como infantil, los juegos de mesa, porque de hecho tú le dices a alguien, yo juego a juegos de mesa y te dicen al parchís y eso, ¿no? Es lo que piensa la gente que no conoce un poco este mundillo. Y siempre había una connotación, incluso yo recuerdo a mi suegro al principio, ¿no? Como que te veía un cierto grado infantil, ¿no? Por el hecho de querer jugar a juegos. Pero con el tiempo... y con el trato y jugando a juegos se les ha quitado esa imagen y ahora ellos son los que piden jugar. Sí, yo voy a la playa y me dicen, oye, tráete juegos, tal. O sea, y siempre llegan después de cenar, oye, vamos a sácate un juego, sácate tal. ¿No? Sí, lo que tú has dicho, asociar el juego de mesa al infantilismo o a la poca madurez me parece una gilipollez, obviamente, como es una gilipollez al asociar el Wargame con el gusto por la guerra. Me parece otra gilipollez de tamaño tremendo. O sea, es decir, mira, hoy por ejemplo está documentándome sobre la guerra civil americana, que me encanta. Esta tarde está viendo un vídeo de, ¿cómo se llama? Joder, me se olvida el nombre. Lo he visto esta tarde, no me ha dado tiempo ni a un campo de concentración que había que tenían los sudistas para los prisioneros del norte, en Georgia, ¿no? ¿Cómo se llama? Andelsville o no sé qué, no me acuerdo el nombre. Bueno, un campo de concentración que me río yo de Auschwitz. He visto fotos de prisioneros en el vídeo, prisioneros nordistas en el campo de concentración sudista, y te juro que te pone, o sea, me río de los nazis. O sea, es alucinante. Claro, tú te sobrecoge. Dice, ahora, ¿con qué ganas tú te pones a jugar un juego? No, pues lo juegas. La guerra de Ucrania realmente ha sido un empujón que me ha hecho vender un montón de juegos de guerra moderna. Es que no me apeteció jugar. De hecho, los he vendido más conscientemente. Digo, como diciendo, o sea, digo, como que, no sé, como lo tengo demasiado presente, ¿no? La guerra de Ucrania, vídeos, imágenes. Y ostras, digo, jugar ahora mismo como que, o sea, que somos sensibles a ello. Y sin embargo,
es como si dices, coño, tú ves películas de, yo qué sé, pues te gustan las películas policíacas o yo qué sé, de mafia o de... Tú por eso vas, no sé, te gusta el tráfico de drogas o yo qué sé, o la... No, tío, no, o sea, vamos a ver, no tiene nada que ver. O sea, eso es un tema que tenemos un poco, a veces tenemos que defendernos porque la gente dice, vale, ¿cómo juegas a la guerra y a qué juegas a matar? Digo, tío, y tú ves películas de bélicas y del oeste y también, pues es lo mismo, está viendo disparos y muertos, es que no tiene sentido, pero en fin. Yo le he dicho, José Carlos, a mi mujer está todo el santo día viendo series policíacas, ¿vale? Pero policíacas de asesinos en serie, de no sé qué. Yo le he dicho, si algún día me matas, no van a encontrar el cuerpo. Va a ser imposible, claro, o sea. Claro, Porque, así es. O sea, así es. Es así, es verdad que tenemos aficiones que no tienen por qué estar reñidos. De hecho, traigo esto a colación del libro de un juego de rol que me encanta a mí, mi juego favorito de rol español, además, que se llama Comandos de Guerra, que es un juego de rol. Fue el segundo juego de rol español que salió. Salió en el mismo año que Aquelarre, ¿vale? Que fue el primer juego español que salió en España, editado ya en España y creado en España. Y este se llama Comandos de Guerra, como he dicho. Al principio del libro hay una frase que me encanta que empieza diciendo precisamente porque las guerras solo deberían existir con un lápiz, un papel y un dado, ¿sabes? Es muy significativo porque es lo que tú dices, ¿no? No porque me guste jugar o vivir, transportarme, ¿no? a ese momento de la historia de forma virtual, por así decirlo, significa que esté a favor de una guerra. Evidentemente la guerra es lo peor que puede haber en el ser humano y es algo que genera... O sea, destrozos familiares a todos los niveles y eso, o sea, no es que además cuanto más sabes de esto, vamos a ver, hay algún perfil por ahí, yo en Twitter tengo detectados perfiles de gente, yo tengo un Twitter, o sea, una cuenta de Twitter para los Wargames exclusivamente, la tengo por ahí, para seguir gente, para ver las novedades, cuando la editorial vende, cuando no vende, cuando reedita, no reedita, y sigues gente que juega partidas, comentarios, tal. Sí. Pero sí tengo detectados un par o tres de cuenta de Twitter que realmente hay gente que le falta un hervor, es decir, gente que se ve que la guerra le pone. Ya te lo digo, o sea, pero es una minoría que la tienes detectada y bueno, allá ellos, ¿no? Son pocos. Pero el resto de la gente, el resto de las personas, escucha, te pones delante de un juego de guerra y realmente, ¿qué más te da? Bueno, más, imagínate, guerra, incluso te pueden aceptar las guerras del moderno, ¿no? Porque mejor, pero tú pones a jugar la guerra civil americana, una guerra que se sucedió al otro lado del charco, hace la tira de años, ¿tal? Y bueno, y a mí me viene mucho de las películas que vi de crío, de nordistas y sudistas, porque sabes todo bien también de tu infancia, de recreas cosas que has visto en el cine, que has visto, y te gusta, y además, y al fin y al cabo es un rato de ocio, pero evidentemente, hoy he visto el vídeo del campo de concentración y te juro que me ha dejado mal cuerpo decir, ostras, macho, yo no sabía esto. O sea, pero porque yo imaginaba que era una guerra un poco más, menos odio, con menos odio, ¿no? Es decir, ostras, pero me quedó alucinado. Al final, mucha gente de esa que dices que le ves que disfrutan, ¿no? Con eso, seguramente si la vivieran no lo disfrutarían. Yo cuando me acuerdo, cuando era más joven, no tenía hijos, hice un viaje con mi mujer por Europa, ¿no? Hicimos Interrail y fuimos visitando, como a mí me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial, fuimos visitando muchas ciudades y haciendo un poco un recorrido, ¿no? De ciudades históricas de la Segunda Guerra Mundial. Y me acuerdo que estuvimos en Auschwitz y yo y ella, o sea, ese día, cuando salimos de Auschwitz, después de haber pasado todo el día allí, que fuimos a ver primero el Auschwitz primero que había 3, uno que está totalmente bombardeado, y luego está Birkenau, que está en las afueras, ¿no? Como a 2 kilómetros o 3, que hay que ir en un autobús que sale del primero. Y yo recuerdo que te pasas todo el día allí, ¿vale? Yo recuerdo ese día que los dos salimos como diciendo, madre mía, es increíble. O sea, no estás viviendo edificios, ¿vale? Sí. Fotos y te están contando, ¿vale? Y yo recuerdo ese día salir los dos diciendo, joder, es que se te quita hasta el hambre, o sea, y con la mentalidad sobre todo de decir, esto no se puede repetir. Y además recuerdo una cosa muy importante, por eso yo siempre soy muy defensor de que la historia se tiene que estudiar, se tiene que revivir. No entiendo muy bien, por ejemplo, eso de los alemanes, ¿no? Que han hecho de como prohibir su parte de su historia, como que se avergüenzan de eso, pero no es que te tengas que avergonzar, o sea, tienes que enseñarlo. Precisamente para que la gente sepa la crudeza de eso y no pueda llegar a volver a caer en eso, ¿no? No pueda volver a ver sentimientos de vamos a hacer una guerra porque la guerra nunca le soluciona nada. Y recuerdo mucho, había unas chicas españolas que cuando salimos del primer campo de exterminio hacia el segundo, íbamos en el autobús y la guía que nos tocó a nosotros era una guía que era nieta de polacos que habían echado allí. ¿Vale? O sea, tú imagínate que ella nos contaba directamente las cosas que habían vivido sus abuelos. Sus abuelos estaban allí y le dijeron a los alemanes, fuera de aquí,
y iros a vivir donde queráis. Y te echan de tu casa, con esos ladrillos hacen un campo de exterminio y a ti te dejan en la calle, ¿vale? O sea, te está contando la realidad vivida por gente de allí. O sea, más verídico no puede ser. Y decían las españolas, una chica que están sentadas al lado, dicen, no, es que no sé por qué me cuenta esto con tanta crudeza, todo lo que me ha contado, porque yo no necesito conocer tanta crudeza. Y le dije, precisamente necesitas conocer eso para que entiendas realmente lo que se ha vivido. O sea, esto no es solo lo que te cuentan en una película de Hollywood en la que te está enseñando un tío que es un protagonista, un guapo, tal, y llega y ganan y tal. No, es que hay mucho detrás. Y esto es precisamente lo que has venido aquí a visitar y conocer, para que precisamente te entre en la cabeza que esto no puede volver a ocurrir. O sea, en Auschwitz yo también estuve y cuando yo había oído previamente que olía a muerte y no lo entendía, pero yo llegué allí y efectivamente la muerte sí que tiene un olor. Me di cuenta de eso, ¿no? Donde les tiroteaban, donde les mataban, bueno, luego la parte donde se producían las quemas y todo eso, bueno, eso huele y eso se va a quedar ahí años y años. Pero lo que más me llamó la atención, nosotros íbamos 3, no voy a entrar ahí en detalles de qué se ve, porque no solo son las fotos, Pedro. No solo fotos. Hay cosas físicas, ¿no? Sí, y físicas, incluso partes de personas, por así decirlo. Pero bueno, sin entrar en detalles escabrosos ni nada de eso, fuimos 3 personas. Yo sabía muy poquito inglés, pero muy poquito. Esto fue en el año 97 cuando yo fui. Y nos impactó de tal manera, encima estaba nevando, una nevada de la leche, era un 31 de diciembre, nevando a todo nevar, de noche, casi las 9 de la noche, justo antes de que cerraran, con todos los focos al lado de la valla esa electrificada, o sea, muy impactante. Íbamos 3 españoles y nos perdimos, decidimos separarnos, cada uno por un lado, porque era tan fuerte lo que estábamos viendo que, joder, yo con mis miedos de no saber inglés y que me diga uno, oye, aquí no puedes pasar, o sí, digo, me da igual, estaba totalmente absorto. Estuvimos 5 días después de esa visita, que todavía continuamos en Alemania, en Leipzig y en distintos sitios, totalmente como idos. Yo volví a España todavía con, digo, ¿qué me ha pasado? Y yo voy a defender que esa es una visita que debería ser obligatoria. ¿Ves? Pues mira, a colación de eso que estás diciendo, tú ahora sales de allí y dices, imagínate, sales diciendo, joder, los nazis, qué hijos de puta, los nazis. No, tío, no, el ser humano. O sea, ¿sabes? Hay quien que eso lo vuelca ideológicamente hacia... No, es que somos capaces de hacerlo nosotros. Es decir, o sea, es que, ¿sabes? Es un poquito la lección de la historia. Es decir, que no tienes que valorar ni decir, estos son buenos. No hay buenos ni malos. El hombre en sí es capaz de hacer eso, macho. Es que es sobrecogedor. Es increíble. Es sobrecogedor. Y eso hay que verlo. Eso hay que verlo. Porque puede repetir, claro que puede repetirse. Estuve, de hecho, José Carlos también, o sea, es que te digo, es que me encanta la Segunda Guerra Mundial. Y estuve también, cuando estuve en Japón, pues no podía dejar de visitar Hiroshima, evidentemente. Y fui a Hiroshima a ver todo el museo que tienen allí y todo eso. Y, o sea, te quedas alucinado y aprendes precisamente justo lo que estás diciendo. Es el hombre, o sea, lo que es capaz de hacer el hombre, ¿vale? O sea, es una cosa, y sobre todo una de las cosas que más me impactó en Japón, que justo el otro día lo comentaba con Luis cuando estábamos hablando de que un autor japonés está sacando un juego, ¿no? Que justo de una batalla en la que pierden los japoneses y cómo justo los japoneses me encontré allí en el Museo de Hiroshima un japonés con una sudadera de Tommy Hilfiger con la bandera estadounidense aquí en el pecho, que yo flipé porque dije, joder, ¿cómo es posible que estéis...? O sea, no me entraba en la cabeza, o sea, decir... O sea, pero precisamente ese tío no se quedaba con ese hecho, ¿no? Ha pasado página y ya eso para nosotros es historia, una historia que no se tiene que repetir y estamos aquí en este museo para revivirlo, pero no hay rencores, se ha olvidado la cosa. Y es una cosa que me parece muy, muy bonita, la verdad. Sí, desde luego. Bueno, yo, mira, claro, dime. Quiero volver un poco a los juegos. No dejamos hablar. Porque es que nos liamos con la historia y esto un poco... A ver, José Carlos, como experto en historia, seguramente querrás desconectar a veces de la historia. Yo te iba a preguntar que cuando dices, ay, es que los juegos me hacen evadirme, pero si sigues ahí con juegos históricos, de los que han nombrado, pues efectivamente Arkham, LCG te abstrae totalmente, ¿no? Esto es como la dualidad un poquito de ¿qué prefieres, la Coca-Cola o la Pepsi? ¿Eres de Star Wars, eres de Star Trek? ¿Eres de Wargames duros? Es decir, de planos, hay espartanos, o de un diseño como el de Arkham, o sea, con unas mecánicas muy, muy depuradas,
donde te metes a tope en el personaje. ¿Cómo pasas tú, ¿no? En esa dualidad Es que, de sí, Wargames hombre, a vamos a otro ver, juego? el tema de Arkham, el tema del juego de Arkham, vamos a ver, yo es que digo que hasta el punto he vendido todos los juegos. Es decir, cuando descubrí este juego me di cuenta que ya no necesitaba nada más. O sea, primero porque tampoco tengo tanto tiempo y porque dije, es que esta es mi temática. Me gusta el terror, me gusta Lovecraft, me gusta, ya digo, Alan Poe, los leí de chaval y que me hicieron mella y de pronto me encuentro con una colección de juegos hechos con una, además tiene una temática y una narrativa, es es que es increíble, es que te absorbe. O sea, entonces, son juegos, no son fáciles, ¿eh? Los juegos que tienes que entrar en ellos, la mecánica no son fáciles, en fin, más que no son fáciles, tienen muchas cosas que atender, es decir, tienes que más o menos jugarlos a menudo para llegar a disfrutarlos, pero me he quedado con ese solo, es decir, con ese solo, pero a lo que voy. Yo disfruto igual Arkham que la batalla de Gettysburg, porque realmente cuando yo la batalla de Gettysburg me la sé de memoria, o sea, sé cada batallón por dónde se movió. Entonces, cuando tú das un juego, desplegas un plano bonito y bien hecho, con sus relieves ambientales, mira, aquí está el río tal, el arroyo no sé dónde, el camino no sé dónde, la colina del cementerio, para arriba, para abajo, pam, pam, y ves las tropas, cómo las representa ese autor, y dices, joder, es que realmente revivo lo que sé históricamente. Entonces, hombre, Arkham es más narrativo, es más cinematográfico, es otra historia, ¿no? Pero de alguna forma, ¿no crees tú que diferencia mucho? Yo cuando hablo de un juego y despliego un plano, da igual lo que sea, es un momento de evasión. Entonces, yo creo que no veo muchas diferencias entre un wargame que me gusta mucho. Por eso las temáticas las he filtrado, porque ya controlo el tema, controlo la temática, controlo ese proceso histórico. Entonces, cualquier wargame que yo habla de esas 4 épocas que al final me he decantado por exprimir, me van a dar mucho jugo. No puedo, o sea, y escucha, es una manera de entender la afición, ¿eh? O sea, que es mi manera de entender la afición. Y pienso que hay tantas aficiones como jugadores, ¿no? O sea, entonces, un poco es lo que os quiero contar. Pero sí, me tienes razón que estos juegos narrativos tipo Arkham me parece una barbaridad. Además, se ve que hay mucho trabajo detrás, y las ilustraciones que tiene, es que, ostras, no sé, para mí ha sido un descubrimiento absoluto. ¿Qué piensas, y luego, de los juegos estos que dicen los 9 cubos sin alma, donde no hay tema? Yo como dice otro, por supuesto, no es que lo respete, por supuesto lo respeto, cada uno tiene tal, pero yo mover cubitos y mover... Vale, yo lo que odio son los tracks, eso es decir, acaba la partida, ¿tú qué tienes? Yo tengo 150 puntos y yo tengo 140, he ganado, venga, hasta luego, Lucas. No, macho, eso a mí me... No sé, pero escucha, ojo, que es mi versión, o sea, está claro mi que cada visión. uno... Yo cuando veo un track de puntos, ya ahí doblo, ya, me muero. O sea, mira, cuando voy a una feria, ¿no?, de juegos y veo a gente, pues eso, de 60, 70 años jugando a juegos de miniaturas, ya no, bueno, son wargames, porque al fin y al cabo representan algo bélico, y están ahí con la regla, ¿no? Y sus tablas y sus dados y unas escenografías de la leche y tal. Y yo siempre le digo a Pedro, yo si quiero ir a medir me voy al IKEA, ¿no? es una broma que yo tengo, pero no, es que no... Claro. Yo lo respeto y de verdad los miro con admiración y digo, joder, macho, esta gente, fíjate, con 70 años y aquí están con sus movidas y tal y relacionándose con gente. También la primera vez que fui a un club de juegos de mesa en Madrid, hacía muchos años, que hace ya 17 años que estoy aquí, en Madrid, era un sitio oscuro, no voy a decir el nombre para no herir sentimientos porque todavía existe, sitio oscuro, maloliente, gente así como gorda, descuidada, con el pelo largo y tal. Estás definiendo una mazmorra. Pues era como una mazmorra, pero estaban jugando a Wargames. Y yo digo, yo esto no lo quiero. Yo estaba buscando grupos para jugar a juegos de mesa. Digo, esto no lo quiero. En cambio ahora vas a un montón de sitios a jugar, hay un montón de eventos, ves familias, ves gente mayor, ves gente normal, ves pijos, ves heavies, ves ya... Ha cambiado mucho. Fíjate que la explosión del mundo del juego de mesa, Wargaming y todo el juego de mesa, coincide con el momento álgido de la tecnología. Es decir, tienes todo, realidad virtual, tienes juegos de ordenador, consola, videoconsolas, juegos de realismo absoluto, tal. Y sin embargo, esto está creciendo paralelamente con igual fuerza. Es decir, que tú al final valoras el tocar, la manipulación, el sentir la ficha, la interacción con la gente. Bueno, cada uno busca una cosa. Yo, por ejemplo, juego mucho en solitario, por ejemplo. O sea, que ya digo, tengo mi tal, pero yo no soy jugador de club. Mira que me han invitado a veces a más ni te cuento. Voy a las bellotas todos los años, a las convenciones, que me lo pasé muy bien, pero yo no voy a jugar, voy a hablar, voy allí a revolotear, a ver a uno, a ver a otro, gente que no veía hace años. O sea, cada uno
tenemos una visión de la afición tan Sí, diferente sí. y sin embargo no soy jugador de club primero porque tengo que congeniar con el que juego, tengo que llevarme bien, entonces eso me cuesta, o sea, A tienes mí, un amigo... a mí me pasa, yo juego con cualquiera, o sea, no soy una persona que... Pero tampoco me pasa lo mismo que a ti. O sea, nunca he estado en un club de juegos de mesa porque a mí me gusta jugar con mis amigos. O sea, porque para mí el Claro. jugar es un momento de expansión. Yo siempre le decía a Marc cuando grabábamos los viernes y quedábamos para jugar, ¿vale? Porque ahora estamos muy liados y no tenemos tanto tiempo para quedar para jugar, pero yo me acuerdo siempre cuando llegaba el viernes que era ese momento en el que Marc abría la puerta, nos dábamos un abrazo y joder, macho, qué semana más dura. Y yo también, joder, me cago en la leche y tal. Venga, ahora, tío, ese momento de desconexión, saber que voy a desconectar hasta que llegue la hora de cenar, vamos a pedir una pizza, luego vamos a estar cenando juntos. Eso era para mí el No, es que te da la vida, claro que sí. Claro eso que era, sí. eso. Claro que sí, no, pero es que además pues, es como todas las aficiones y ya te digo, te supone te supone pues eso, el evadirte de la rutina, vamos a ver, es como muchas aficiones, pero esta en general, si eres un poco, tienes ese niño dentro que intenta salir, como siempre he dicho, joder, esta es ideal, porque de momento tú te abres una caja, Sí. ya te olvidas de lo que hay alrededor. Yo me olvido, es decir, mientras sí. no, es que desaparezco para el mundo, es decir, me olvido de hasta de mis problemas, es decir, cojo las fichas, las clipeo, las corto las esquinas, las coloco en sus bolsitas, no sé qué, el plano lo admiro, veo el reglamento, intento, además la traducción es imposible, porque encima que está en inglés, están mal las reglas ya, es mal explicada y te cuento, o sea, entonces buscas en vídeos en internet, joder, es una afición que es amplísima, o sea, amplísima, y cuando acabas, cierras la caja y la guardas. Por eso digo, no soy jugador de club porque siempre me ha molestado el decir, jugar con alguien y tener que romper una partida porque te aburres. Primero, o sea, me ha pasado un par de veces y esa experiencia no la quiero repetir porque no quieres dejar a esa persona colgada y ahí aguantas 2 horas aburriéndote, ¿no? Porque eso me ha pasado. Entonces, joder, de 2 experiencias malas he dicho, mira, cuando juegue con alguien va a ser algo y si no jugar en solitario y tal. Para mí la afición la entiendo perfectamente en solitario. De hecho, yo los Wargames compré muchos juegos en solitario pensando que iban a ser mi solución y los he vendido todos los Wargames en solitario. Yo juego Wargames y me desdoblo, o sea, no tengo ningún problema. O sea, yo siempre, además, elijo un bando. Hoy voy a jugar con los sudistas, en la batalla me da igual, la que sea, la batalla de Antieta. Venga, soy sudista. Y juego con el sudista, y voy con el sudista para que gane. Y cuando juego con el nordista, intento putearme, es decir, soy la inteligencia artificial, digo, me voy a putear, o sea, es así. Y cosa que no tenemos nuestra... Y alguien que te escucha y dice, tío, estás loco, juegas solo contra sí mismo. Sí, no hay ningún problema, porque estoy disfrutando de la batalla, de los hechos, de cómo representan, ¿sabes? Si el juego está nivelado o no está nivelado, si... tiene un campo tan grande, digo, un Wargame, o sea... Que bajo en ventaja, José Carlos, de que ya sabes lo que vas a hacer en el siguiente turno. No, claro, no. Y y a veces si me pongo tal, le machaco al nordista, lógicamente, me dejo ganar. No, pero es verdad que tiene una serie de facetas el juego de mesa que ya te digo, yo pienso que hay tantos jugadores como concepciones del juego. Y nada, por eso llegó un momento que ya precisé el tiro, tuve un montón de juegos aquí acumulados, vendí, porque gran parte de la colección, me he quedado con lo que realmente me gusta. De vez cuando compro alguno voy completando las colecciones y alguna cosilla que sale me la voy comprando y tal. Y nada, pues soy el rey de Wallapop y la BGG. Y sin embargo, una cosa quería decir. A mí, ahí cuando te dice, me molesta mucho que la gente te llame especulador. O sea, la pregunta es, tú, capullo de la Lelí, ¿sabes cuánto me cuesta ese juego? O sea, claro, dice, joder, este juego vale, este juego en tienda, tío, está agotado y además tú sabes a mí lo que me ha costado este juego, porque es que es una cosa, la quiero decir aquí un poco la cuña, porque es algo que no lo llevo fatal, cuando te dicen, es que este juego costaba, pero tío, ¿tú sabes lo que a mí me ha costado este juego? Un juego que he comprado en una tienda esta de importación que me ha costado el juego 200 pavos y te lo vendo por 150, 170 y te estás quejando, ¿sabes? Bueno, es un comentario que he hecho que me ha venido a la mente. El mundo de la venta y el Wallapop y la segunda mano. Un mundo complicado, ¿eh? Un mundo complicado. Joder, hay cada pesado, macho, hay cada pesado que es, madre mía. Aunque te digo una cosa, el mundo del Wargame hay pocos pesados, ¿eh? Por eso me da tanta pereza la venta, porque con que me digan ya, me rebajas 5 euros y tal, y nada, no me interesa. Aparte de que tenemos la coña, José Carlos, que como Marc ha vendido tan pocos juegos, siempre decimos que cuando Marc vende un juego es porque es un troncho increíble. O sea, claro, si ha vendido 5 o 6 juegos en toda su vida, siempre cuando vende un juego le decimos, lo entierra ya. ¿Sabes qué ha pasado? Yo le quería preguntar a José Carlos, perdón. Y vamos a ir cortando, Marc. Y vamos a ir cortando ya. Pero es que esta pregunta, es que yo creo que es una fase por la que hemos pasado todos y yo ahora mismo ya creo que la estoy superando. ¿Has tenido tu fase evangelizadora? Ir ahí con un bolsón de juegos ¿por qué? Porque cuando tenemos una afición
con tanto ahínco como tú con la historia y tal, y dices, joder, antes lo has dicho, ¿no? Quiero compartirlo con mi gente, con mis amigos, que vean esto y tal, que es lo que nos ha pasado a todos. Y yo he llevado el bolsón, ay, venga, vamos a jugar, tal, no sé qué, y ahora estoy justamente al contrario, como dice Pedro. Me tienen que decir, oye, tráete juegos, si no, no los llevo. Ajá. Ya he pasado un poco y ya quiero jugar cuando realmente me lo pidan, porque ya no soy cura, ni evangelizador, ni misionero, ni evangelizador, ni nada de eso. ¿Tú has tenido esa fase? No, la verdad que no. No porque, ¿sabes qué pasa? Yo es que he entrado cuando... O sea, ¿sabes qué pasa? He entrado en un momento de la afición que está tan extendida que no hubiera tenido problemas en... Yo que, ¿sabes? No he tenido esa fase de intentar convencer a la gente para jugar y llevar y... No, siempre ha sido una... No sé, la he tenido un poco por dentro, una cosa reservada. Tengo un par de amigos con los que juego de vez en cuando. Intento a veces, ya digo, convencer a mi mujer de que juega un jueguillo tal, pero entonces tengo que aprenderlo muy bien porque empezar un juego con alguien que no sabe y tú tampoco lo sabes es condenar ese juego para siempre. Entonces, pero tengo, vamos a ver, cuando digo que soy un cuñado, realmente soy un cuñado de los juegos. Para mí es yo vivo la afición desde muy lejos, muy lejos. Digo, tengo un montón de juegos, juego al Arkham, juego al otro, pero tengo unos cuantos sistemas de Wargames que más o menos medio controlo y tampoco mucho. Pero mi perfil es ese, un poco, ¿sabes? O sea, no soy un jugador empedernido, ni de club, ni de nada, pero me encanta el olor a cartón. Tengo aquí una estantería con los juegos. Además, vamos a ver, yo es que, fijaros una cosa, yo, por ejemplo, me he dado cuenta que soy una persona ordenada, evidentemente, porque me gusta el orden, pero realmente tampoco soy TOC. Es decir, bueno, a ver, una cosa está aquí, pues, si no, con los juegos de la estantería soy un auténtico maníaco. Tienen que estar colocados por épocas. Mira, si le podía mandar una foto, por épocas, incluso a veces que digo, como que veo que los colores no cuadran y coño, voy a cambiar este juego aquí, que parece, o sea, a veces me veo cambiando juegos de la balde y digo, tú eres tonto, macho, ¿qué estás haciendo? O sea, llega un momento que para mí es un fetiche, es una, ¿sabes? Es una salida, es una afición, en fin, ya te digo que no sé, que me gusta mucho y ya te digo que no, pero no llego al punto ese que tú dices de evangelizar, la verdad que no. Lo que pasa es que ya te digo que sí es verdad que yo ahora mismo la colección que tengo no vendo ningún juego. O sea, yo creo que no voy a vender los que tengo, eso es como decían por ahí una vez en uno de estos podcasts que hablaban, dice yo, cuando muera me harán una pira con ellos, me entierren y me incineren con los juegos, porque realmente nadie como el viejo dicho eso, ¿no? Que dice que mi mujer no vende los juegos por lo que le dije que me han costado, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, no, porque, en fin. Mark y yo tenemos siempre esa coña, siempre decimos, si uno de los dos muere antes del otro, por favor, encárgate tú de vender los juegos. Sí, siempre decimos eso. Sí, porque si tu mujer los vende por lo que tú le has dicho que han costado, va a ser un desastre. Va a perder mucho dinero. Mira, nosotros estamos, José Carlos, ahora en la fase de decir, vale, no estoy jugando todo lo que quiero a todos estos juegos, pero lo voy a jugar cuando me jubile. Sí, y tú ya estás en esa fase. Yo me acabo de prejubilar y, escucha, y te digo la verdad, hay tiempo para ellos. Sí, ciertamente hay tiempo. O sea, hay tiempo para una mañana que te levantas y no vas a currar y dices, venga, hoy toca este juego. Lo despliegas, lo abres, lo clipeas, le pones el metacrilato encima y eso es la bomba. Eso es la bomba. Y además te dice, tú, vámonos, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿qué hay que hacer? No pasa nada, lo dejas montado. Es más, fíjate, en mi casa, mis hijos, mi hija y mi hijo ya se han ido de casa, viven en sus pisos, en sus casas y hacen vida ya independiente. Entonces, imagínate, me costó convencer a mi mujer para el tema, pero una de las habitaciones es para jugar. Es decir, tengo todo encima de la cama de mi hijo. Ahora hay un tablero enorme, una madera enorme, una cama que es enorme y una tabla encima y ahí tengo para desplegar todo tipo de... Es decir, que vamos a ver, ha llegado un poco tu momento. Ya os llegará. Hombre, claro. Ya os llegará, sin vergüenza, ya os llegará. Yo deseando que llegue, la verdad. Además le va a llegar antes, Sí, pero como te llegue ya tienes muchas canas y ya incluso... Otra cosa importante, también la capacidad de absorber reglamentos y de tal, con la edad se va perdiendo. Vamos a ver, se pierde capacidad. Primero se pierde vista, ojo, para empezar, que ya es una putada. Pero luego tu cabeza ya no rula como rulaba con 30 tacos, con 40. Yeah. También se nota, te cuesta más, te cansas más, te entra más sueño, o sea, los cuerpos van cediendo y eso se nota. Claro. Entonces te quiero decir que no, la gente que espera muy tarde, no hay que esperar muy tarde, hay que jugar todo lo que se pueda. Bueno, pues genial, macho, la verdad. Bueno, le hemos dado un repaso aquí. Le hemos dado un repaso a todo. ¿no? O sea, mira, tengo que decir una cosa. Estaba, bueno, porque mi madre, bueno, ya te he dicho antes que yo te conocí por el podcast del Camino de Santiago, porque escuché en Jugando con los Abuelos que habías ido al Camino, lo escuché tu podcast y ya me enganché. Pero yo ese podcast, como mi madre, o sea, para mí el Camino de Santiago es algo muy especial, ¿vale? Fue un cambio en mi vida muy... Por tu experiencia. Sí, fue una experiencia para mí increíble, ¿vale? Espiritual, muy espiritual, por un poco lo que te pasó a ti. Pues sí. Siempre mi madre, sin haber ido al Camino de Santiago, ella también tiene esa conexión, ¿no? Entonces yo le dije, mamá, tienes que escuchar este podcast
Digo, porque es un poco, son 4 horas de podcast, pero digo, tienes que escucharlo, ¿no? Y mi madre lo escuchó tu podcast entero, ¿no? Y Sí. después de eso la tengo escuchando podcast de historia. Y cuando le dije a mi madre, digo, mamá, no sé si a quién me voy a entrevistar. ¿A quién? Le digo, al de Memorias de un tambor. ¿En serio? Estarás súper ilusionado. ¡Jo, qué ilusión, hijo! No sé qué, me lo voy a escuchar entero. O sea, fíjate, o sea, y Sí. eso, ¿qué pasa? Yo te admiro muchísimo y entonces estaba hoy nervioso. Le he dicho a mi mujer, estoy por primera vez nervioso en un Abiertos en Canal, que para mí es nunca vengo nervioso a las entrevistas. Pero hoy estaba nervioso, macho, y tengo que decir, de verdad, que desde que nos hemos conectado 10 minutos antes de empezar a emitir, has conseguido relajarme porque ha sido un trato totalmente cercano y ya me he relajado y he sido yo. Entonces te tengo que dar las gracias, porque de verdad ha sido un gusto. Además, vamos a ver, no sé, mucha gente me dice eso, ¿no? Te ven, te idealizan, te ven como alguien tal y realmente, pues mira, pues al final es una persona, pues eso, como todas, que comparte su afición, como hacéis vosotros, pasa que puedes tener más seguidores, más repercusión, por el tema de la historia de España, pero nada más. Y luego, pues eso, un otro friki jugador de comprador de juegos compulsivo, como toda la afición, y bueno, y muchas veces la gente cuando hablo de esto dice, ¿tú juegas a? Digo, sí, pues sí. No sabíamos esto, como algo raro, siempre te ven como algo raro. Sinceramente ya eso lo tengo superado, pues sí, en determinados foros dice que juegas a jueguecitos esto con dados, y dice, este tío, o sea, pero bueno, eso es un lastre que lleva esta afición, pero bueno, yo lo llevo con muchísima paz, Yo también. Bueno, pues nada, darte las gracias de verdad por el directo. Me lo he pasado súper bien hablando contigo. Yo también, me lo he pasado muy bien. Muy entretenido. Sí, como si estuviera hablando con un amigo, la verdad. Bueno, desde hoy ya para mí eres mi amigo. O sea, Bueno, escucha, pues nada, ya sabéis, cuando queráis disponer de mi tiempo, de mi asistencia, sabéis que aquí me tenéis sin ningún problema. Yo me lo he pasado también perfecta, vamos, muy bien, la verdad. Además, hablando de esto, me gusta más hablar de esto que de historia, realmente. Pero yo sé que la historia la llevo pegada, la llevo metida en la mochila, la gente normal te pregunta de historia, pero es más, hombre, son dos hobbies, sí, son la dos historia, hobbies, los juegos, o sea, de hecho los desarrollos con la misma pasión, la misma tal, pero el tema de los juegos de mesa, tengo muchas menos ocasiones de explayarme. Sí. Cuando me invitan los abuelos, tal, sí. Te dejan un poco allí en veterraza, ya te digo, soy un cuñón, son gente que está súper preparada y saben, o sea, sí, son jugones. Mira, Julius Fairfax, Juan Luis, es un icono del o sea, vamos a ver, ya yo, esa persona, o sea, ¿quién soy yo al lado de? Vamos a ver, a nivel lúdico, de juegos, son gente que son auténticos monstruos, o vosotros igual tenéis vamos a ver, más que vuestro canal, tocáis todas las temáticas, todos los juegos, tenéis una capacidad de comprensión y luego de desarrollar los juegos en los vídeos, joder, que es un regalo para la gente que somos más, que llegamos un poco al juego en frío. En fin, que todos cumplimos nuestra misión y ya te digo, para mí el placer ha sido mío de ver a participar, que me invitarais, y para mí ha sido un momento más de contar mi vida a la gente fuera de la historia y hablar eso de Wargames, de Wallapop, de contadores y de dados. A mí es una maravilla. Y os agradezco la invitación. Te cojo el guante para cuando hagamos un especial de Wargames, que lo tenía pendiente. Además, hablé con Jugando con los Abuelos para hacer un especial un día de Wargames. Y así que contaré contigo para ese día. Cuando quieras, Pedro. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis estado en el chat. Siento hoy no haber hecho muchas preguntas, pero es que, o sea, estaba muy absorto dentro de la entrevista y no quería perder el hilo. Además, tenemos un grupo que son muy, muy cachondos y demás. Y tengo que decir que hoy, por no cortar el ritmo, no les he dado mucha bola. Pero bueno, muchas gracias a todos. Me alegro, que veo que os ha gustado mucho el directo. Lo resubiré a YouTube y a iVoox, ¿vale? Que sabéis que en iVoox se puede escuchar, en Spotify también. O sea que muchas gracias a todos y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Hasta luego.